¿Qué es lo que verdaderamente aterra en It? ¿Un payaso siniestro? ¿Una criatura que se alimenta del miedo? O tal vez, el verdadero horror está en los secretos que guardamos desde niños. En las heridas que nunca cerraron. Y en el monstruo que llevamos dentro. Para narrar esta historia y facilitar su análisis de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro It de Stephen King en secciones principales. Esta estructura nos permitirá recorrer de forma progresiva y cronológica las etapas clave del relato, desde la infancia hasta la adultez de los personajes, así como los temas profundos que el autor explora, facilitando así la comprensión integral de la obra. Esta división ha sido elaborada especialmente para ofrecer una guía narrativa que acompañe la lectura y el estudio de este clásico de la literatura de terror. Derry es un pueblo pequeño y aparentemente tranquilo en el estado de Maine, un lugar que a simple vista podría parecer común, pero que guarda en su corazón una oscuridad profunda y antigua. Desde las primeras páginas, Stephen King nos sumerge en la atmósfera inquietante que envuelve a esta comunidad, construyendo un escenario donde lo cotidiano se mezcla con lo siniestro. Y donde el mal se siente latente en cada esquina, invisible pero siempre presente. El autor describe Derry casi como si fuera un personaje más dentro de la historia, un lugar que parece tener vida propia y un pasado marcado por tragedias y desapariciones inexplicables. King nos advierte que en Derry, las cosas desaparecen, se rompen, se pierden o se olvidan con una facilidad que asusta, y esa frase no solo refleja la fragilidad de la memoria colectiva, sino también la manera en que el mal opera de forma silenciosa, alimentándose del olvido y la indiferencia de sus habitantes. Las calles de Derry, sus casas, y hasta el río que cruza el pueblo parecen cargar con una especie de peso oscuro. Cada ciertos años, un ciclo macabro vuelve a repetirse, trayendo consigo una ola de horror y muerte. El mal en Derry no era un accidente, ni una casualidad, era una fuerza antigua, una presencia que dormía bajo la superficie y despertaba para cazar. Así, el mal se manifiesta a través de desapariciones misteriosas y eventos violentos, que la mayoría de la gente prefiere ignorar o explicar con excusas superficiales. King introduce también la idea de que Derry es un lugar donde la comunidad elige mirar hacia otro lado. Los habitantes están atrapados en una especie de amnesia colectiva, como si un pacto tácito los uniera para olvidar los horrores que ocurren. Esta dinámica se refleja en la forma en que la violencia es minimizada o rápidamente cubierta, y cómo el pueblo sigue adelante, sin cambiar, sin sanar. En este sentido, el pueblo se convierte en un símbolo poderoso de cómo la sociedad puede llegar a normalizar el mal cuando éste se vuelve parte de su rutina. No es solo un lugar de terror sobrenatural, sino un espejo de las sombras que pueden habitar en cualquier comunidad. La descripción de Derry recuerda a otros escenarios literarios donde el entorno se vuelve un reflejo de la mente humana. Como el pueblo de Salem en Las Brujas de Salem de Arthur Miller o la ciudad de Innsmouth en la obra de H.P. Lovecraft. Además, King deja pistas sobre la naturaleza cíclica de este mal, que regresa cada 27 años, como una sombra que nunca desaparece del todo. Como un reloj macabro que marca el tiempo de la pesadilla, Derry está condenado a repetir su historia, a vivir el mismo horror una y otra vez. Esta idea refuerza la sensación de fatalismo y desesperanza que pesa sobre el pueblo y prepara al lector para entender que lo que se avecina no es un hecho aislado, sino la continuación de un ciclo oscuro y aterrador. Por último, la atmósfera que se crea en esta introducción no solo genera suspenso, sino también una reflexión sobre el miedo colectivo y la importancia de no ignorar lo que parece incómodo o terrible. En Derry, el mal no es solo una amenaza externa, sino una condición que se alimenta de la negación y el olvido. Así, King nos invita a mirar más allá de lo visible y a cuestionar qué sucede cuando una comunidad elige el silencio frente a la oscuridad. Desde las primeras páginas, Stephen King introduce a los lectores en un mundo donde lo cotidiano se ve atravesado por un terror que no siempre es visible, pero que se siente en el aire de Derry, ese pequeño pueblo de Maine. Más allá de las calles, las casas y la rutina diaria, hay una presencia oscura y antigua que acecha desde las sombras, una fuerza maligna que no solo habita el lugar, sino que se alimenta del miedo, la tristeza y la vulnerabilidad de sus habitantes. Esta presencia, que los personajes más perceptivos comienzan a intuir pero que el pueblo en general parece preferir ignorar, es llamada simplemente It, una entidad que no tiene una forma fija, sino que se manifiesta en las imágenes y miedos más profundos de cada persona. King describe a It como un monstruo que puede ser muchas cosas, pero que siempre es la misma amenaza, capaz de adoptar la apariencia que más aterrorice a quienes se cruzan en su camino. El autor no la presenta de inmediato en toda su monstruosidad, por el contrario, construye un ambiente de tensión creciente a través de pequeños indicios, detalles inquietantes y sucesos inexplicables. Por ejemplo, se menciona la figura del payaso Pennywise, con su sonrisa que parecía arrancada de una pesadilla, una de las formas más reconocibles y aterradoras en que It se manifiesta.
Esta primera mención no es solo una descripción física, sino que lleva consigo una carga simbólica poderosa. El payaso, normalmente símbolo de alegría y diversión, se convierte aquí en una máscara del mal. Una forma para atraer y asustar a los niños. Además, la presencia de It está ligada de manera inseparable a la historia cíclica de Derry. La entidad parece emerger cada 27 años, coincidiendo con una ola de tragedias y desapariciones que el pueblo siempre intenta explicar como accidentes o eventos aislados, pero que en realidad son parte de un patrón oscuro y repetitivo. King señala que en Derry, el mal no muere, solo duerme, esperando el momento de despertar y sembrar el terror otra vez. Este detalle es fundamental, pues nos presenta a It no solo como un enemigo físico o un ser monstruoso, sino como una fuerza simbólica que encarna el miedo colectivo, la violencia reprimida y el daño que el tiempo y el silencio permiten crecer en las comunidades. En cierto sentido, It es la sombra que todos prefieren no mirar, la herida abierta que el pueblo intenta ocultar bajo capas de negación y olvido. Por otro lado, King también sugiere que la maldad de It no actúa únicamente a través del terror explícito. La presencia oscura se siente en la atmósfera, en las sensaciones de inquietud que experimentan algunos personajes, en los recuerdos vagos que parecen querer esconderse. Esta forma de construir el mal recuerda a la manera en que escritores como Edgar Allan Poe o H.P. Lovecraft manejan lo ominoso, no solo a través de la monstruosidad visible, sino con una tensión psicológica que hace temblar la realidad misma. Por eso, cuando se menciona a It en sus primeras apariciones o insinuaciones, no solo estamos ante un antagonista concreto, sino ante un símbolo mayor. La entidad representa el miedo infantil, las inseguridades que crecen en la oscuridad, y también la violencia y el odio que acechan en cualquier sociedad, aunque ésta trate de ocultarlos. King parece recordarnos que el verdadero horror no siempre está en el monstruo, sino en la capacidad humana para ignorar o negar aquello que nos perturba. Así, esta primera mención de It en la narrativa cumple un papel esencial, establecer la existencia de un mal ancestral, camuflado bajo las apariencias más variadas, listo para emerger en el momento menos esperado, y que acecha no solo a un pueblo, sino a cada uno de sus habitantes, especialmente a los niños, quienes son su principal blanco. It se alimenta del miedo, porque el miedo es su alimento favorito, dice el texto, y esa frase es una clave para entender el modo en que esta presencia impacta la vida de Derry y su gente. En conclusión, la sugerencia de la existencia de It en esta etapa inicial funciona como una sombra que se extiende lentamente sobre la historia, anunciando que el terror no es solo una cuestión de momentos aislados, sino una fuerza persistente y profunda. La maldad latente en Derry, encarnada en It, marca el pulso de la novela y prepara al lector para un viaje en el que lo fantástico y lo real se entrelazan en una danza inquietante y memorable. Derry no es un pueblo cualquiera, es un lugar marcado por un ritmo oscuro que se repite con una precisión escalofriante. Stephen King nos revela que cada 27 años, Derry se sumerge en un ciclo de violencia, desapariciones y tragedias que parecen emerger de la nada, pero que, en realidad, forman parte de una historia mucho más profunda y siniestra. Esta idea de repetición se convierte en el latido macabro que atraviesa la novela, un pulso que no puede ser ignorado. Desde el principio, King nos hace sentir que el tiempo en Derry no avanza de manera normal, sino que gira en espirales que vuelven una y otra vez al mismo punto oscuro. Cada 27 años, el mal se despierta en Derry, dice el texto, y esta frase no es solo una simple advertencia, sino una invitación a entender que las tragedias locales, las muertes inexplicables, las desapariciones de niños, los incendios, las peleas, están conectadas a un ciclo de horror más amplio. Esta periodicidad establece un patrón que no solo da cohesión a la historia, sino que también refleja cómo el miedo y la violencia pueden arraigarse profundamente en una comunidad. Este ciclo de violencia está tan imbricado en la vida del pueblo que muchas veces pasa desapercibido o es minimizado. Los habitantes de Derry, en su mayoría, prefieren racionalizar los sucesos con explicaciones superficiales o buscar chivos expiatorios fáciles. Sin embargo, King apunta a una verdad mucho más perturbadora: la historia de Derry está escrita con sangre y olvido. La violencia es real y persistente, pero el olvido colectivo y la negación social actúan como escudos que permiten que el ciclo continúe sin que nadie lo detenga. Una de las formas en que esta violencia se manifiesta es a través de los patrones de desapariciones de niños y jóvenes, que reaparecen con alarmante regularidad. No se trata de eventos aislados ni de simples malas suertes. Son manifestaciones directas de la presencia maligna que habita el pueblo, la entidad conocida como It. King enfatiza que los niños son los primeros en sentir el frío aliento del monstruo, y este detalle subraya cómo el mal se dirige con particular ferocidad hacia los más inocentes, quienes aún no han aprendido a defenderse del mundo oscuro que los rodea.
El escritor no solo se limita a relatar estos hechos como sucesos de terror, sino que invita a reflexionar sobre cómo las comunidades reales pueden, en ocasiones, ignorar o esconder sus propias sombras. Al igual que Derry, muchas sociedades enfrentan episodios de violencia cíclica que se perpetúan por la falta de atención y la negación. En este sentido, It puede ser leído como una metáfora sobre la violencia sistémica, la memoria colectiva y la responsabilidad social. Este ciclo de horror que se repite cada 27 años también implica un estado latente de temor que no desaparece por completo durante los periodos de calma. King nos dice que aunque el mal se adormece, nunca muere realmente, una afirmación que da cuenta de la naturaleza eterna de ciertas formas de violencia y miedo, y de cómo estos pueden esconderse bajo la superficie, esperando su momento para resurgir. Es importante destacar que esta noción de ciclos oscuros es un recurso literario que King utiliza para generar tensión y misterio, pero también para construir una crítica social implícita. La repetición del horror en Derry sugiere que, sin memoria ni voluntad colectiva para enfrentar los problemas, las comunidades están condenadas a repetir sus errores y a revivir sus tragedias. En definitiva, el patrón de desapariciones y muertes que define el ciclo de violencia en Derry es mucho más que un detalle narrativo. Es el corazón mismo de la novela, una fuerza que impulsa la historia y que muestra cómo el miedo y la maldad pueden enquistarse en un lugar y en su gente. Esta repetición aterradora invita al lector a pensar en la naturaleza del mal, no solo como algo externo y monstruoso, sino también como una herida social que requiere atención, valentía y memoria para ser superada. La introducción al pueblo y la maldad latente en Derry, en el primer tramo de It de Stephen King, no solo sienta las bases para una historia de terror sobrenatural, sino que abre un espacio para reflexionar sobre la naturaleza del mal en la sociedad, su repetición histórica y su representación en la literatura contemporánea. Este segmento funciona como un espejo oscuro donde se reflejan miedos colectivos, dinámicas sociales y el olvido, invitándonos a analizar más allá de la superficie. Desde una perspectiva literaria, la ambientación de Derry como un pueblo que oculta horrores repetitivos puede ser interpretada bajo la teoría de la memoria colectiva de Maurice Hallwach, quien explica cómo las comunidades construyen o distorsionan su historia para protegerse de traumas. En Derry, el olvido sistemático de los crímenes y tragedias funciona como un mecanismo social de defensa, pero a la vez permite que el mal se perpetúe. Esta dinámica nos recuerda la idea de que el mal histórico no desaparece sino que se transforma y se infiltra en las estructuras invisibles del cotidiano, un concepto también explorado en obras como La peste de Albert Camus, donde la plaga actúa como metáfora de la presencia constante del mal y la indiferencia humana frente a él. La elección de King de situar la maldad en un pueblo pequeño, aparentemente apacible, es significativa. En el momento en que It fue publicado, a finales de los años 70, Estados Unidos vivía una crisis de confianza en las instituciones y un despertar sobre problemas sociales ocultos, como la violencia doméstica, el racismo y el abuso infantil, temas que suelen invisibilizarse en comunidades cerradas. Así, Derry representa esa cara oculta de América, donde el mal no es solo un monstruo externo sino una realidad interna, escondida tras la fachada de la normalidad. Esto conecta con la crítica social presente en la obra de Flannery O'Connor o incluso con las exploraciones de Shirley Jackson sobre la maldad en la vida cotidiana. El público que recibió It en esa época mostró fascinación y temor ante esta representación multifacética del mal. La novela fue aclamada por su capacidad para combinar terror sobrenatural con un retrato vívido y perturbador de la infancia y la comunidad. Aunque también enfrentó críticas por su extensión y por tocar temas incómodos como el abuso y el racismo, lo cual no era común en el género de terror popular hasta entonces. Su éxito marcó un antes y un después, posicionando a King no solo como un contador de historias de horror, sino como un analista social que pone bajo la lupa los miedos más profundos de la sociedad estadounidense. Comparado con otras obras del terror clásico, la maldad en It no es un ente abstracto o un simple monstruo, sino una fuerza que crece con la negación y el silencio. Esto contrasta con la tradición lovecraftiana donde el mal es incomprensible y ajeno a la humanidad. King, en cambio, humaniza el mal y lo inserta en el tejido social, anticipando debates posteriores sobre la responsabilidad colectiva frente a las injusticias y traumas que persisten en las comunidades. La maldad latente en Derry puede interpretarse así como una alegoría de cómo los males sociales se arraigan y se reproducen si no se enfrentan con memoria y valentía. En definitiva, la introducción a Derry y a su maldad latente no es solo el inicio de una novela de horror, sino un estudio profundo sobre la interacción entre el miedo, la memoria social y la violencia cíclica. Es un llamado a no mirar para otro lado y a reconocer que el verdadero terror puede estar dentro de nosotros mismos y de las estructuras que conforman nuestras sociedades. Stephen King logra con esta parte una síntesis poderosa entre lo fantástico y lo real, invitando a reflexionar sobre la naturaleza persistente y compleja del mal en el mundo contemporáneo.
La historia del Club de los Perdedores comienza en el verano de 1957, en Derry, Maine, en una época en que las bicicletas eran una extensión del cuerpo infantil. Los rayos del sol brillaban sobre los barrios con una calma engañosa, y la infancia parecía un refugio inviolable. Pero en las entrañas de ese pequeño pueblo, la sombra de algo sin nombre ya comenzaba a alargarse. El primero en destacar es Bill Denbrough, un niño con un tartamudeo marcado que lo distingue entre sus compañeros de clase. A pesar de su dificultad para hablar, Bill posee una inteligencia sensible y un corazón fuerte, aunque cargado por el dolor. Su hermano menor, George, ha sido una de las primeras víctimas de las desapariciones misteriosas que estremecen al pueblo. Esa pérdida marca a Bill con una mezcla de culpa y determinación silenciosa. Yo hice ese barco para George, y lo vi salir por la puerta. Fue lo último que hice por él, recuerda, como si esa escena lo persiguiera cada noche. El silencio de sus padres frente a la tragedia solo profundiza la soledad de Bill, aislándolo emocionalmente, aunque lo empuja, sin saberlo, hacia su destino. Poco a poco, los demás niños llegan a orbitar alrededor de Bill, cada uno desde su propia herida, desde su propio rincón marginal. Richie Tozier, con sus gafas de aumento y su voz siempre imitando a personajes de la radio, representa la irreverencia y el humor como escudo contra la inseguridad. Hola, soy Richie el aplastador, y vengo a patearte el trasero, dice en uno de sus momentos más teatrales, tratando de hacer reír para no sentirse excluido. Detrás de esa verborrea, sin embargo, se esconde un niño necesitado de afecto, que ha aprendido que hacer reír puede evitar que se rían de él. Eddie Casbrack, por su parte, es un niño frágil, asmático, criado por una madre sobreprotectora que lo ha convencido de que está enfermo constantemente. Eddie camina por el mundo como si respirara cristal. Mi mamá dice que si respiro polvo me puedo morir, repite con una fe casi religiosa. Su carácter ansioso lo convierte en el más temeroso del grupo, pero también en uno de los más leales. Y es que, a veces, los miedos compartidos crean vínculos más fuertes que cualquier juego de infancia. Ben Anscombe, el niño nuevo en la ciudad, llega con kilos de más, libros bajo el brazo y una sensibilidad que lo convierte en blanco de los abusadores. Su soledad es tan densa como su amor por la arquitectura y la poesía. En la biblioteca de Derry, entre pasillos de estanterías polvorientas, Ben encuentra un santuario. A veces, cuando leo, me olvido de todo lo demás, confiesa. Pero también allí empieza a notar que hay algo extraño en los archivos del pueblo, algo que conecta incendios, asesinatos y desapariciones a lo largo de las décadas. Luego está Beverly Mars, la única niña del grupo, de cabello rojizo y espíritu valiente, que carga con el peso invisible del abuso doméstico. Su padre, controlador y violento, es una amenaza silenciosa que marca su forma de moverse por el mundo. A pesar de su apariencia desaliñada, Beverly demuestra tener una fortaleza feroz, que florece cuando encuentra en los demás perdedores un espacio de respeto y afecto genuino. Con ustedes me siento bien. Como si pudiera respirar sin tener miedo, les dice en una de sus primeras reuniones, y esa frase encierra toda la necesidad de pertenencia que ha estado reprimiendo. Stan Uris completa el círculo. Hijo de un rabino, Stan es metódico, escéptico, amante de la limpieza y del orden. Su visión del mundo se basa en lo racional, en lo tangible, y su resistencia inicial a creer en lo sobrenatural marca una tensión interesante dentro del grupo. Sin embargo, la presión de los hechos que observa a su alrededor, cosas que no puede explicar, lo va empujando lentamente hacia los demás, en busca de certezas que su lógica no puede darle. El último en unirse es Mike Hanlon, un niño afroamericano que vive en las afueras de Derry, en una granja familiar. Su llegada ocurre cuando el grupo ya ha comenzado a consolidarse, y se produce en medio de una persecución violenta protagonizada por Henry Bowers, el matón local. La aparición de Mickey marca un punto de inflexión. El grupo ya no solo está unido por afinidades personales, sino también por la necesidad de protegerse, de resistir juntos ante un entorno hostil. No nos gusta pelear, pero juntos podemos hacerlo si hace falta, dice Bill, casi como un juramento de fraternidad. Así, el Club de los Perdedores no nace de un día para otro. Se construye lentamente, en el cruce de las heridas individuales, del dolor no dicho, del miedo común. No se trata de un grupo de niños unidos por el deporte, ni por la escuela, sino por una sensación compartida de estar al margen, de no encajar en los moldes de la sociedad que los rodea. Y, como ocurre muchas veces en la infancia real, esos vínculos nacidos de la vulnerabilidad se convierten en los más profundos. Este proceso de formación del grupo no es solo una anécdota dentro de una historia de terror. Es un retrato sensible de la infancia en sus capas más reales, la exclusión, la inseguridad, el deseo de pertenecer. Stephen King logra retratar ese tránsito emocional con una naturalidad que conecta con la experiencia de muchos lectores.
Y lo hace con una verdad dolorosa. A veces, lo más difícil de la infancia no es el monstruo que acecha bajo la cama, sino la indiferencia del mundo adulto, la crueldad de los otros niños. El miedo a ser olvidado o humillado. En definitiva, la conformación del Club de los Perdedores durante los veranos del 57 y 58 es mucho más que un grupo de amigos enfrentando lo desconocido. Es la historia de cómo los lazos humanos pueden formarse en los márgenes, donde el dolor y la diferencia encuentran abrigo mutuo. Es también el inicio de una resistencia, aún sin nombre, contra una fuerza oscura que, hasta entonces, parecía invencible. El verano del 57 en Derry es recordado por los niños no por la tibieza del sol o las aventuras en bicicleta, sino por el terror que lentamente comienza a apoderarse de sus días. Es en esta etapa que varios de los futuros miembros del Club de los Perdedores se enfrentan por primera vez, de forma directa y perturbadora, con aquello que se esconde bajo la superficie, It. La entidad cambiante que suele adoptar la forma de un payaso de rostro blanco, sonrisa roja y ojos amarillos, conocido como Pennywise el payaso bailarín. La primera aparición concreta de la criatura ocurre para Ben Anscombe, en la escuela. Un día, mientras explora solo los pasillos del sótano de la biblioteca, es atrapado por un silencio que parece devorarlo todo. El ambiente se torna helado, y del oscuro fondo, una voz lejana y chillona comienza a llamarlo por su nombre, Ben. Ben, aquí abajo todos flotamos, esa frase, que con el tiempo se convertiría en una de las más escalofriantes de la novela, irrumpe como un cuchillo en la quietud. Ben ve un rostro deformado asomarse por el fondo de la oscuridad, una figura con globos que flotan, pero que no tienen reflejo en las vitrinas. Es el primer contacto con una presencia que no solo aterra, sino que desafía las leyes del mundo que los niños creían entender. Otro de los encuentros más angustiosos le ocurre a Eddie Casbrack, cuando camina por el parque de Bassey. Se desvía hacia los restos de una casa abandonada, el solar de la calle Neighbol, un lugar que parece suspendido en el tiempo y que exuda una especie de podredumbre antigua. Allí, entre los tablones podridos y las paredes carcomidas, una figura surge de la oscuridad, un payaso con un traje de colores pálidos y ojos brillantes. Pero no se trata solo de una imagen pintoresca. El payaso avanza hacia él con la rigidez de un cadáver, emitiendo sonidos guturales. Eddie, paralizado, observa cómo la criatura abre su boca y deja ver no una, sino 3 hileras de dientes, como de tiburón. El niño huye con el corazón desbocado, y aunque logra escapar, lleva consigo la certeza de que ha visto algo que no pertenece al mundo real. Eso no era un payaso. No podía serlo. Lo perturbador es que Pennywise no aparece como un monstruo cualquiera, sino como algo íntimamente ligado al miedo más profundo de cada niño. En el caso de Richie Tozier, amante del cine de terror, su encuentro se da cuando camina por la calle hacia casa. Se detiene ante una vieja tienda y, al asomarse por la vitrina, no ve su reflejo, sino la cara sonriente del payaso, solo que ahora los ojos estaban completamente negros. ¿Quieres un globo, Richie?, le susurra la criatura desde el otro lado del cristal. Al parpadear, la imagen desaparece. Pero el impacto ya está hecho. El miedo no es solo algo que habita en las sombras, sino algo que puede encontrarte en pleno día, en medio de la ciudad, como si Derry misma fuera una piel bajo la cual se arrastra algo terrible. Para Stan Norris, el encuentro es todavía más simbólico. Siendo un niño racional, aficionado a la lógica y al orden, su choque con lo sobrenatural le ocurre durante un paseo por los barrancos, cuando se adentra por accidente en el viejo estanque de las ruinas de la fundidora. Allí escucha una voz cantar en hebreo. S.H. Mag Israel entona una figura vestida con ropas de ceremonia judía, pero con un rostro que es una mezcla de hombre y cadáver. Stan, horrorizado, comprende que lo que tiene delante es un símbolo profanado de su propia fe, una encarnación de algo que no solo amenaza su cuerpo, sino su visión del mundo. Corre sin mirar atrás, con las palabras del rezo aún retumbando en su cabeza, como si fueran una puerta que intentara cerrarse frente al horror. Cada uno de estos encuentros no es simplemente una aparición aterradora, sino una experiencia profundamente personal. Pennywise toma la forma que más puede herir a cada niño. En esto, Stephen King recupera un principio psicológico profundo. El miedo más poderoso es aquel que nace de dentro. It no se limita a ser un monstruo con cara de payaso. Es un espejo distorsionado de las fobias íntimas, un catalizador de traumas individuales. Y hay algo más. Los adultos de Derry parecen ciegos o indiferentes ante lo que sucede. Cuando los niños cuentan lo que han visto, nadie les cree. Solo fue tu imaginación, les repiten. Ese silencio cómplice de los adultos no solo incrementa el aislamiento de los chicos, sino que permite que It continúe operando sin resistencia. En este sentido, la figura de Pennywise representa también una metáfora social, una crítica hacia la negación de los problemas profundos que afectan a la infancia,
como el abuso, el abandono o la exclusión. Además, hay un elemento simbólico fundamental, los globos que siempre acompañan al payaso. No son globos cualquiera, flotan al revés, tienen colores que no existen, y en ocasiones estallan dejando caer sangre. Son un recordatorio constante de que la alegría falsa y la apariencia lúdica pueden esconder horrores. Aquí abajo todos flotamos, y tú también flotarás, repite Pennywise, una y otra vez, como una letanía enferma. Esa frase, con su tono infantil y su amenaza velada, resume perfectamente el estilo de terror de King, lo espantoso oculto tras lo cotidiano, lo monstruoso disfrazado de inocencia. Así, el primer encuentro de los niños con Pennywise no es un hecho aislado, sino el inicio de una revelación lenta y dolorosa, que están solos ante un mal antiguo, adaptativo y profundamente cruel. Un mal que no solo mata, sino que se alimenta del miedo. Este descubrimiento marca un punto de quiebre en sus vidas. Ya no son solo perdedores sociales, ahora son testigos de una verdad que nadie más quiere ver. Y aunque todavía no se han unido como un solo cuerpo para enfrentarlo, el vínculo que los une empieza a forjarse, no en la amistad, sino en el miedo compartido. A medida que avanza el verano del 57, los lazos entre los chicos que formarían el Club de los Perdedores no solo se estrechan, sino que comienzan a forjar algo mucho más fuerte que una simple amistad. Una alianza nacida del miedo, la compasión y la determinación de enfrentar lo innombrable. La conexión entre ellos no surge de la nada. Cada uno, marcado por el rechazo, el dolor o el aislamiento, encuentra en los otros un reflejo. Bill Denbrough, por ejemplo, el hermano mayor del pequeño George, carga con el silencio de la pérdida, pero también con la sospecha inquietante de que algo se llevó a su hermano. Su tartamudez no impide que se convierta en un líder natural, quizás porque su dolor es el más visible y su convicción, la más firme. Tengo que saber qué le pasó. No puedo seguir como si nada, dice en uno de los momentos más íntimos, cuando la búsqueda de sentido se convierte en causa común. Los encuentros iniciales entre los chicos, ya sea en la escuela, en la biblioteca o en sus rutas en bicicleta por Derry, se transforman pronto en pequeñas aventuras. Exploraciones que tienen tanto de diversión infantil como de búsqueda inconsciente de protección. Al principio, se reúnen para jugar, construir una presa en el barranco o escaparse del calor del verano. Pero poco a poco, a través de las historias que comparten, se dan cuenta de que todos han visto algo. Algo parecido. Algo imposible. Esa revelación ocurre casi sin que se den cuenta. Durante una de sus reuniones en la casa del árbol, o más bien en la estructura improvisada en el bosque, comienzan a hablar de sus miedos. Richie cuenta lo del payaso. Ben habla del sótano de la biblioteca. Stan menciona su encuentro junto al canal. Cada relato es distinto, pero el patrón es el mismo, una aparición cambiante, sobrenatural, con un halo de amenaza imposible de ignorar. A mí también me habló, y me dijo que flotaríamos, dice Beverly con voz baja, y en ese momento, el silencio entre todos no es de sorpresa, sino de reconocimiento. Se dan cuenta de que no están solos. A partir de allí, su amistad se transforma. Ya no es solo la compañía de niños marginados, es un frente unido contra algo que los adultos no ven o no quieren ver. Esta es una de las primeras claves emocionales del libro, la fuerza de la comunidad que nace en la infancia cuando el mundo adulto falla. Y es justamente esa complicidad, ese pacto tácito, lo que les permite resistir. Las escenas en las que se fortalece su lazo están llenas de detalles que, si bien pueden parecer triviales, revelan la esencia de su unión. Como cuando pasan una tarde buscando chatarra para vender y comprarse gaseosas. O cuando se protegen mutuamente del cruel Henry Bowers y su pandilla, que persigue con especial violencia a Ben por su peso, a Mickey por su raza, o a Eddie por su debilidad física. En cada una de estas acciones, los perdedores eligen la solidaridad por encima del miedo. Nosotros contra ellos, dice Richie una tarde, y no se refiere solo a los bravucones, sino a algo más profundo, la idea de que el mundo es hostil, y que su pequeña fraternidad es una trinchera contra esa hostilidad. Uno de los momentos más simbólicos ocurre cuando construyen una especie de escondite subterráneo en el bosque. Allí, en ese lugar oscuro y estrecho, se sientan en círculo, como si se tratara de una ceremonia sagrada. No hay velas, ni incienso, pero el silencio entre ellos tiene un peso espiritual. En ese espacio, lejos del mundo, es donde se reconocen por lo que realmente son, sin máscaras, sin juicios. Se convierten, aunque aún no lo sepan, en guardianes de una verdad que nadie más quiere afrontar. Los enfrentamientos con It no tardan en intensificarse. En una ocasión, cuando Beverly va al baño de su casa, el desagüe comienza a rugir con un sonido imposible. De pronto, de la rejilla brota un chorro de sangre que lo cubre todo, la pared, el espejo, sus manos.
pero cuando llama a su padre, él no ve nada. ¿Dónde está la sangre, Beverly? Aquí no hay nada. Esa negación adulta es casi más terrorífica que el fenómeno en sí. Pero lo importante ocurre después. Cuando ella llama a los chicos, todos acuden. Y entre todos limpian la sangre. Sin preguntas. Sin dudar. Ese acto de limpieza compartida es uno de los momentos más intensos de unidad. Ellos sí ven la sangre, porque han visto lo mismo. Y por eso pueden salvarse entre ellos. A lo largo de este periodo, hay una constante. El verano los empuja hacia adelante, pero también los separa cada vez más del mundo seguro de la niñez común. En cada exploración del desagüe, en cada rincón de los túneles de Derry, se enfrentan no solo al payaso o al monstruo, sino a sus propios miedos, al abandono, a la muerte, a no ser suficientes, a no ser escuchados. Pero lo hacen juntos. Este tipo de amistad, intensa, exclusiva, nacida del miedo compartido y de la lealtad silenciosa, es algo que muchas personas reconocen de su infancia, aunque no hayan enfrentado a un monstruo sobrenatural. En literatura, algo similar ocurre en obras como El Señor de las Moscas o Cuenta conmigo, donde un grupo de niños es llevado a madurar de golpe ante una amenaza real o simbólica. Pero en It, Stephen King lo eleva a otro nivel, mostrando cómo la verdadera amistad no es solo un refugio, sino un arma. Una que, quizás, puede llegar a ser más poderosa que cualquier demonio disfrazado de payaso. La infancia en It no es una edad dorada ni una etapa ingenua, sino un terreno complejo, frágil, lleno de miedos reales y monstruos simbólicos. A lo largo de los años 1957 y 1958, Stephen King va desentrañando con precisión quirúrgica el universo emocional de 7 niños marcados por la marginalidad, la violencia y la soledad. Cada uno de ellos representa no solo una experiencia infantil, sino un tipo particular de dolor y, al mismo tiempo, de resistencia. El miedo, en este relato, no se presenta como un simple recurso del género de terror, sino como una emoción primaria que define la realidad misma de los personajes. El miedo de Ben Anscombe a ser humillado por su sobrepeso. El miedo de Beverly Mars a su padre abusivo. El miedo de Eddie Casbrack a su fragilidad física, construida y alimentada por una madre posesiva. El miedo de Mick Allen a la violencia racial, de Stan Uris al caos y la impureza, y de Richie Tozier a no ser tomado en serio nunca. Y, por supuesto, el miedo más profundo y silencioso de todos, el de Bill Denbrough a no haber podido salvar a su hermano George. No lo cuidé lo suficiente, y ahora ya no está. Estos miedos no solo los separan del mundo que los rodea, sino que los acercan entre sí. Cada uno de ellos reconoce algo del otro en su propio dolor. Como si sus cicatrices, invisibles para los adultos, actuaran como una forma de lenguaje secreto. La infancia, entonces, no es un refugio, sino una trinchera. Pero junto al miedo, existe también la inocencia, aunque no entendida como desconocimiento, sino como esa capacidad de seguir creyendo a pesar del horror. Creer en los amigos. En que la verdad importa. En que hay cosas por las que vale la pena luchar. Esta inocencia no los vuelve ciegos, sino valientes. Porque aunque no entienden completamente qué es eso, sí entienden que es real. Y que lo ven. No estamos locos, ¿verdad?, pregunta Beverly. Y Richie responde, como si bastara para espantar al monstruo, si lo estamos, al menos estamos locos juntos. La valentía aparece entonces como una elección que se da en los márgenes del miedo. No se trata de la ausencia de temor, sino de actuar a pesar de él. A pesar de que el payaso se les aparezca con globos sangrientos. A pesar de que la oscuridad del desagüe los llame por su nombre. A pesar de que los adultos los ignoren o les digan que están exagerando. En ese contexto, montar bicicleta por Derry se vuelve un acto de resistencia. Hacer una presa en el barranco, o simplemente contarle al grupo lo que han visto, se convierte en una forma de desafiar lo imposible. La infancia en It es frágil, sí, pero está hecha también de una fuerza que los adultos han olvidado. Stephen King pinta esa infancia con una mezcla dolorosa de ternura y brutalidad. Y en ese contraste está la belleza de este capítulo. Porque la lucha contra los traumas personales no se da como un proceso clínico o racional, sino como una especie de exorcismo emocional en comunidad. Cada vez que uno de los chicos comparte su historia, su miedo, su visión del payaso o del monstruo, el grupo no lo corrige ni lo duda. Lo cree. Y al creerlo, lo salva. Uno de los momentos más reveladores ocurre cuando Eddie, bajo el dominio enfermizo de su madre, empieza a darse cuenta de que su asma podría no ser real. No necesitaba el inhalador. Lo supe. Pero me daba miedo no usarlo. Ese momento de conciencia,
Narrado con una naturalidad que estremece, es más terrorífico que muchas apariciones de Pennywise. Porque muestra cómo el terror más real puede venir de quienes dicen protegernos. Este viaje de los personajes es también el viaje de cualquier lector que recuerde cómo fue crecer con miedo, a no ser suficiente, a ser diferente, a estar solo. King transforma a esos temores íntimos en criaturas que sangran, gritan y se arrastran fuera del marco de la cama. Pero también muestra cómo se combaten, con la risa nerviosa de Richie, con el acto de limpiar la sangre con trapos compartidos, con la lealtad callada que se sella al pie de una bicicleta. La infancia del Club de los Perdedores es el testimonio de que los niños no son ingenuos ni débiles, sino que llevan dentro la capacidad de enfrentar las sombras más oscuras con una linterna que a veces solo ellos saben encender. Porque mientras los adultos en Derry siguen ignorando lo que ocurre frente a sus ojos, ellos deciden mirar. Y no solo mirar, actuar. Llegado el verano de 1958, la infancia del Club de los Perdedores, ese grupo de 7 niños unidos por el miedo y la amistad, alcanza su punto más oscuro y decisivo. Todo lo que han vivido hasta ese momento los ha preparado, sin que ellos lo supieran del todo, para un enfrentamiento que marcará sus vidas para siempre. Porque el mal que los ha perseguido durante esos meses de terror tiene nombre, aunque lo pronuncien con vacilación, y rostro, eso, que a menudo aparece disfrazado de Pennywise, el payaso, los ha estado cazando uno a uno. Pero ahora, ellos deciden enfrentarlo. Lo que sigue no es solo una lucha contra un monstruo, sino una especie de rito iniciático. La entrada a las cloacas de Derry es simbólicamente una bajada al inframundo. La oscuridad olía a humedad, a moho antiguo, a algo que había estado podrido mucho antes de que nacieran sus padres, dice la narración. Esa frase lo resume todo: van a un territorio que no les pertenece, un lugar donde los adultos no entran, donde las reglas del mundo superior se suspenden. La infancia, frágil, invisible, temblorosa, se aventura a pelear en las entrañas mismas del miedo. La escena es intensa, espesa, casi irrespirable. Los 7 avanzan con linternas temblorosas y pasos que intentan ser firmes. El calor sofocante del alcantarillado, el rumor de agua sucia, el eco de sus propias voces, todo construye un ambiente opresivo donde lo irreal parece natural. Y es ahí donde ocurre el primer enfrentamiento directo con la criatura. Pennywise aparece, como una figura sólida, tangible, y al mismo tiempo imposible. Tenía los ojos amarillos como los de un gato, y una sonrisa que parecía rasgarle la cara. Ya no es una ilusión. Ya no es una amenaza que se esconde entre sombras. Es real. Está ahí. Y quiere devorarlos. Pero los niños, contra todo pronóstico, no huyen. Bill Denbrough, cargando aún la herida de haber perdido a su hermano George, toma la voz de mando. Tenemos que hacerlo juntos, grita. Y eso hacen. Lo enfrentan con todo lo que tienen, una onda, un pedazo de plata fundido en forma de bala improvisada, su fe en que pueden hacerle daño, aunque sea solo un poco. Beverly es quien dispara. Con la respiración contenida, apunta al ojo de Pennywise y lanza. El disparo acierta. El grito que emite la criatura no es humano. Fue como si algo inmenso y antiguo se desgarrara en su interior. En ese momento, los niños descubren que eso puede ser herido. No destruido, todavía, pero sí lastimado. Eso lo cambia todo. Ese instante de aparente victoria está impregnado de horror, pero también de poder. Porque por primera vez, los niños sienten que no son simplemente víctimas. Han logrado hacer retroceder a una entidad que lleva siglos aterrorizando a Derry. En medio de la oscuridad, de los ecos y del silencio que sigue, sienten que algo profundo ha ocurrido. No solo en las cloacas. También en sus corazones. Es entonces cuando surge la idea del pacto. Bill, con la voz temblorosa pero firme, propone: si eso alguna vez vuelve, nosotros también volveremos. Y aunque no comprenden del todo lo que están sellando con esas palabras, todos aceptan. Uno por uno, dan su palabra. Hacen una promesa que los unirá más allá del tiempo. Porque han visto algo que no se puede olvidar. Han caminado por un lugar donde nadie más ha caminado. Y han salido de ahí, juntos. Esa promesa es el lazo invisible que mantiene unido al Club de los Perdedores. Es más fuerte que la sangre, más duradero que la memoria. En un mundo donde los adultos cierran los ojos ante el horror, donde los crímenes desaparecen en los titulares de los periódicos y los niños muertos se vuelven estadísticas, estos 7 niños han elegido recordar. Han elegido no cerrar los ojos. La escena final de esta parte no es de triunfo, sino de transición. Salen de las cloacas sucios, heridos, con las ropas desgarradas y el alma cargada de algo que no saben cómo nombrar. Pero salen vivos.
Y eso, en sí mismo, ya es una victoria. Después del enfrentamiento con eso, el Club de los Perdedores, aquel grupo de 7 niños que se habían unido por el miedo y la amistad, empieza a desintegrarse lenta, inevitablemente. No por peleas ni desacuerdos, sino por algo mucho más sutil y profundo, el olvido. Como si la memoria misma de lo vivido en Derry fuera arrancada de ellos por una fuerza misteriosa, una niebla espesa que cubre todo lo inexplicable y lo convierte en sueño, en ilusión, en algo que jamás ocurrió. Es el adiós silencioso a la infancia, y también el precio de haber sobrevivido. La narración, que hasta ahora se movía en los márgenes del terror sobrenatural, adopta aquí un tono melancólico, casi nostálgico. Los niños, uno por uno, comienzan a distanciarse. No físicamente al inicio, porque aún siguen en el mismo pueblo, sino emocional y mentalmente. Lo que han visto en las cloacas de Derry es demasiado oscuro, demasiado grande para que una mente infantil lo sostenga por mucho tiempo. Poco después del enfrentamiento, hacen un segundo pacto. Esta vez, es un compromiso más íntimo, más humano, dejarán Derry, seguirán sus vidas, y si eso no regresa, tampoco lo harán ellos. Prometemos olvidar. Prometemos vivir, dicen. Y lo cumplen. Pero ese olvido no es voluntario. Es como si la ciudad misma conspirara para borrar sus recuerdos, para limpiarlos de todo lo que desafía la lógica. Las imágenes se desvanecieron como sueños al despertar, dice la narración. Y es una frase que pesa. Bill, que había sido el líder natural del grupo, va apagando poco a poco el fuego de la culpa por la muerte de su hermano George. Es como si una niebla borrara incluso su rostro. Recordaba a George, pero como se recuerda un dibujo mal hecho en la pizarra, que se borra con una esponja húmeda. Así comienza su camino como escritor, escapando hacia otros mundos. Richie, el parlanchín, empieza a desarrollar su talento para las voces y el humor. Su mente rápida se vuelve una defensa perfecta contra el dolor. Eddie, hipocondríaco desde niño, se vuelve dependiente de pastillas y de una vida rígidamente controlada. Ben, el niño regordete y sensible, cambia radicalmente en el cuerpo, pero no en el corazón. Stan, siempre racional, se refugia en su mundo ordenado y frío. Mike, sin embargo, permanece. El único que decide quedarse en Derry, como guardián silencioso del recuerdo. Aquí ocurre algo profundamente simbólico, a medida que se separan, también pierden los detalles. Es decir, los recuerdos de Pennywise, de las cloacas, del miedo visceral, empiezan a desdibujarse. No por negación consciente, sino porque hay una especie de mecanismo espiritual, casi místico, que los protege borrando. Como si recordar fuera una condena, una puerta de regreso al horror. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia. Stephen King no solo describe la separación de un grupo de amigos, sino el proceso universal de dejar atrás la infancia. El paso al mundo adulto, en su visión, no ocurre cuando uno cumple cierta edad, sino cuando los miedos dejan de tener forma. Cuando lo monstruoso ya no es un payaso que te acecha, sino la rutina, la soledad, el olvido. Derry se convierte, entonces, en una metáfora del trauma reprimido. Un lugar donde las cosas terribles pasaron, pero ya nadie las recuerda. Como tantas cosas en la vida real. Es inevitable pensar aquí en cómo el trauma infantil opera en la psicología humana. Hay eventos que no se recuerdan con claridad no porque no hayan sido importantes, sino porque fueron demasiado importantes. La mente, para protegerse, los guarda en cajas selladas. Así lo hace también Derry con sus niños. Así lo hacen los perdedores con su pasado. Finalmente, hacia 1984, cada uno ha seguido su camino, aparentemente exitoso, aparentemente feliz. Pero hay una grieta en cada uno de ellos, un eco que resuena solo cuando las luces se apagan. No lo saben del todo, pero están marcados. Porque lo que se vivió en Derry, aunque se olvide, no desaparece. Y así se cierra esta etapa de la historia. El Club de los Perdedores ya no existe. Solo queda el eco de lo que fueron, el murmullo de promesas hechas en voz baja, y la presencia latente de un mal que, aunque herido, aún respira bajo las calles de un pueblo donde nadie quiere mirar demasiado de cerca. Después de enfrentar lo innombrable, lo que no tiene forma fija pero se presenta como un payaso de rostro blanco y sonrisa de pesadilla, el Club de los Perdedores se disuelve. No por una pelea ni por una ruptura emocional, sino por algo más profundo y desconcertante, el olvido. La memoria, que siempre ha sido frágil en la infancia, comienza a actuar como un velo protector. Lo que cada niño vivió en las entrañas oscuras de Derry, el miedo, el dolor, la sangre, el enfrentamiento contra eso, empieza a desvanecerse como un mal sueño. Y es aquí donde Stephen King introduce uno de los elementos más inquietantes de toda la historia,
El olvido no es un fallo de la mente, sino una forma de defensa espiritual. Una barrera que se alza entre el pasado y el presente para evitar que el alma se rompa del todo. Uno a uno, los miembros del grupo se marchan de Derry. Y al hacerlo, la memoria de lo vivido se les escapa de los dedos como arena seca. Richie, por ejemplo, intenta recordar lo ocurrido, pero solo le llegan fragmentos sueltos, difusos, como una película que se ha quedado sin foco. Beverly recuerda menos aún, algunas voces, algunas lágrimas, una sensación de haber sido salvada por un grupo de chicos buenos, aunque no logra recordar del todo sus nombres. Esta pérdida colectiva de memoria tiene un propósito claro en la narrativa, simboliza el paso de la niñez a la adultez, y como el mundo real entierra lentamente lo fantástico, lo imposible, y lo aterrador que no se puede explicar. Es un fenómeno que va más allá del argumento. En la vida real, también olvidamos los monstruos de la infancia. Y cuando los recordamos, suelen llegar disfrazados de símbolos, de miedos racionales, de ansiedades adultas. El trauma infantil se oculta en los rincones de la mente, no porque sea irrelevante, sino porque duele demasiado. Pero hay uno que no olvida. Uno que no se va. Uno que decide quedarse en Derry como testigo silencioso, como guardián de lo que fue y, quizá, de lo que pueda volver. Mike Hanlon. Él es el único del grupo que permanece. Trabaja como bibliotecario, un rol profundamente simbólico, el de conservar y custodiar la memoria. Si nadie más recuerda, al menos yo lo haré, dice en un momento. Y esa frase encierra la carga tremenda de su existencia. Mike no solo recuerda, sino que se convierte en el cronista del horror. Lleva un diario, recolecta historias del pasado, investiga la historia oscura de Derry, esa que nadie más quiere ver, y detecta patrones, desapariciones, muertes violentas, tragedias inexplicables. Todas repitiéndose cada 27 años. Y como nadie más quiere hablar de eso, como nadie más lo recuerda, su tarea se vuelve doblemente solitaria y dolorosa. La ciudad misma parece colaborar en este pacto de olvido. Derry, como lugar ficticio, se comporta casi como un personaje con voluntad propia. Las personas se olvidan con facilidad, los documentos desaparecen, las versiones oficiales cubren las verdades más incómodas. En ese sentido, el olvido en It funciona como lo describió Freud en su teoría del trauma. Cuando el recuerdo amenaza con quebrar la estructura del yo, la mente simplemente lo reprime. Lo fascinante del enfoque de King es que no presenta el olvido como algo negativo de por sí. En algunos casos, es lo que permite a los perdedores construir vidas normales, aparentemente felices. Sin ese olvido, probablemente no podrían haber seguido adelante. Pero el precio de ese olvido es la pérdida de una parte esencial de ellos mismos, su conexión con el pasado, con la valentía que tuvieron de niños, con la amistad que los unió, con la verdad de lo que realmente pasó bajo las calles de Derry. En la literatura, este fenómeno ha sido explorado también por autores como Ray Bradbury, en El vino del estío, donde la infancia es vista como un paraíso al que uno ya no puede regresar, salvo en los recuerdos. O incluso en obras como Fahrenheit 451, donde el olvido es impuesto por una sociedad que teme al conocimiento. Pero aquí, en It, el olvido es natural, fluido, casi mágico. No se fuerza, simplemente ocurre. A lo largo de los años, mientras Mike observa cómo el resto se pierde en sus propias vidas, él permanece en el mismo sitio. Su presencia en Derry se convierte en un símbolo de resistencia, pero también de carga. Porque recordar, cuando nadie más lo hace, es una forma de aislamiento. Y sin embargo, también es un acto de amor, amor por sus amigos, por la verdad, por la infancia que no quiere desaparecer del todo. Así concluye esta etapa del libro, con 6 personas que han olvidado, y una que recuerda. Un equilibrio silencioso entre el deseo de seguir adelante y la necesidad de no borrar lo que se vivió. Porque en Derry, el olvido no es olvido del todo. Solo es una pausa. Y Mike lo sabe. Cuando el Club de los Perdedores se disolvió al final de aquel verano de 1958, lo hicieron con una promesa sellada en sangre y en silencio. Si eso volvía, ellos también volverían. Pero, como un río que regresa al mar y pierde su forma, la memoria de lo vivido comenzó a diluirse con el paso del tiempo. Los niños crecieron, se alejaron de Derry, y con cada kilómetro de distancia, la niebla del olvido fue cubriendo los rostros, los nombres y los horrores que enfrentaron juntos. Como si el recuerdo mismo hubiera decidido protegerlos o advertirles. A pesar de esa amnesia colectiva, cada uno siguió su camino hacia la adultez, construyendo vidas aparentemente exitosas, aunque marcadas por una inquietante sensación de vacío, una melancolía sin nombre, una sombra que nunca terminaba de desvanecerse. A lo largo del libro,
King presenta un breve pero revelador recorrido por la vida adulta de cada integrante del club, mostrándonos cómo el pasado, aunque borrado de la mente, sigue pesando sobre el alma. Bill Denbrough, el antiguo líder, se convirtió en un novelista reconocido. Vive lejos de Derry, junto a su esposa Audra, y aunque ha alcanzado el éxito profesional, carga con una tristeza sutil que tiñe todo lo que escribe. La muerte de su hermano George, el detonante original del conflicto, ya no aparece con nitidez en su memoria, pero su impacto vive en la temática oscura y dolorosa de sus novelas. A veces sentía que sus historias eran dictadas por una voz que no era la suya, confiesa el narrador, lo que deja entrever que eso sigue hablando, de algún modo, a través de él. Esta idea nos recuerda cómo la creación artística puede ser una vía inconsciente para procesar el trauma. Escribir, en el fondo, se vuelve una forma de recordar sin recordar. Beverly Mars, por su parte, se convierte en diseñadora de modas. Vive una vida de aparente glamour, pero oculta una herida profunda, la violencia doméstica. El ciclo de abuso que vivió con su padre durante la infancia, aunque ya no lo recuerda con claridad, se repite en su relación con su esposo Tom. La frase "se había casado con su padre sin darse cuenta" resuena como una sentencia trágica. Aquí King nos ofrece una observación potente. El trauma no necesita estar consciente para seguir repitiéndose. Muchas veces, lo reprimido se manifiesta como elección, como patrón, como destino inevitable. Richie Tozier, el chico de las 1000 voces, se convierte en un exitoso locutor de radio. Su humor sigue siendo su escudo y su máscara. Se presenta como un adulto despreocupado, sarcástico, entretenido. Pero esa energía constante, ese hablar para no callar, esconde un miedo antiguo. Richie es, quizás, el que más ha sublimado su pasado a través del espectáculo. La frase "seguía huyendo con los pies inmóviles" lo define perfectamente. Corre hacia adelante sin saber de qué huye. En él, King retrata al adulto funcional que, a pesar del éxito, siente un sinsentido inexplicable que no puede nombrar. Eddie Casbrack, por otro lado, vive atrapado en una repetición aún más literal. Se casa con una mujer que se parece demasiado a su madre dominante, y continúa obsesionado con su salud. Sus hipocondrías infantiles se transforman en preocupaciones adultas, con la misma raíz, el miedo. Todo su cuerpo era un mapa de dolores fantasma, se dice en un momento, lo que nos revela que el cuerpo también guarda memoria. Eddie vive como alguien que nunca se liberó del todo, aunque no sepa por qué. Ben Anscombe, el niño tímido y gordito, se convierte en un arquitecto de renombre. Ahora es un hombre esbelto, atractivo y sofisticado. Ha transformado su imagen por completo, pero no ha encontrado el amor. Su éxito profesional contrasta con una vida emocional marcada por la soledad. La infancia le dejó cicatrices que solo él puede ver. Construía ciudades en el papel, pero no encontraba dónde vivir en su propio corazón, dice el narrador, en una frase profundamente simbólica. Ben encarna la idea de que uno puede edificar grandes cosas fuera, sin haber sanado por dentro. Stan Norris es quizás el caso más silencioso y estremecedor. Se convierte en contador, vive una vida ordenada, pulcra, controlada. Stan representa la mente lógica, racional, que intenta mantener el caos a raya. Pero bajo esa fachada hay un nudo tenso, una necesidad desesperada de que el mundo sea comprensible. El horror no tenía lugar en su sistema, se dice sobre él, y es una frase que anuncia la fragilidad de su equilibrio. El olvido, para él, fue una tabla de salvación. Pero también, eventualmente, una condena. Finalmente, está Mike Hanlon, el único que permanece en Derry. Como ya vimos en la sección anterior, él es el guardián de la memoria. Mientras los demás olvidan, él recuerda. Mientras los otros prosperan, él se queda. Es el bibliotecario de la ciudad, pero también el centinela del pasado. Su vida no está marcada por el éxito, sino por la vigilia. Y esa decisión lo convierte en una figura trágica, pero también noble. Lo interesante es que, aunque los recuerdos de Derry se han borrado de sus mentes, todos comparten ciertos síntomas comunes: sueños extraños, insomnio, vacíos emocionales. La sensación de que hay algo importante que no pueden recordar. Era como una palabra que se quedaba en la punta de la lengua, dice King, y con ello describe no solo la naturaleza del trauma reprimido, sino también ese eco inquietante que todos llevamos cuando algo esencial ha quedado sin resolver. Este fragmento de la novela retrata una verdad profundamente humana: no todos los fantasmas son visibles. Algunos se esconden en las decisiones que tomamos, en los amores que escogemos, en los caminos que evitamos. King nos muestra que crecer no es necesariamente olvidar, sino aprender a convivir con lo que no se puede nombrar. Y aunque cada miembro del club ha seguido su rumbo, existe un hilo invisible que aún los une. Una promesa que,
aunque no recuerdan con claridad, permanece latente. Porque hay cosas que no se olvidan del todo. Solo se esconden. Tras décadas de aparente calma, en 1984 Derry vuelve a sacudir su fachada de normalidad. Lo que había sido un silencio cómplice se rompe con una nueva ola de tragedias que revive el recuerdo difuso de un mal olvidado. Las desapariciones regresan, una tras otra, como un tambor insistente que nadie quiere escuchar. Todo comienza con la noticia de un joven ciclista que aparece muerto en el río, arrastrado por la corriente sin explicaciones. Luego, una niña muerta en el parque, sin rastros claros. Esa noche, las calles del pueblo se llenan de susurros, otra vez, repiten algunos. El miedo, ese recuerdo olvidado, despierta. Poco a poco, se revela un patrón, niñitos, adolescentes, gente que desaparece sin aviso. Billboards con su nombre se multiplican por la ciudad, y los periódicos locales titular, otra tragedia en Derry, ¿cuándo parará la sangre? La comunidad se divide entre el pánico y la incredulidad, ¿serán accidentes? ¿Asesinatos? Nadie quiere admitir que ha vuelto. Mick Hanlon, ya bibliotecario, comienza a teclear notas en la vieja máquina, recogiendo los titulares, subrayando los nombres. Su rutina se trastorna cuando reconoce el patrón, los intervalos de 27 años. Ese mismo número que muchos habían olvidado, menos él. Esa llama del pasado crepita en su interior. Por su parte, los experdedores empiezan a sentir que algo interrumpe sus vidas acomodadas. Bill recibe un telegrama sin firma, de vuelta en casa. Beverly ve cubos de basura con señales sangrientas. Richie recibe llamadas anónimas con risas que no coinciden con la suya. Eddie se siente mareado sin saber por qué. Ben lee titulares sobre las nuevas muertes con el mismo miedo que sintió en los túneles hace décadas. Y Stan siente que el horror que había contenido en su interior se asfixia otra vez. Estos asesinatos no son muertes al azar. Cada nuevo caso revive una sensación de déjà vu colectiva, que amenaza con quebrar la amnesia que los adultos impusieron sobre el caso de infancia. Los vecindarios tiemblan, los bares cierran temprano, las madres no dejan salir a sus hijos. Derry está atrapado con su pasado, como si el pueblo entero hubiera sido clavado con una puntada del destino. El miedo vuelve a ser palpable, los adultos empiezan a mirarse entre sí con desconfianza, a cerrar puertas con seguro. Y los niños que quedan en el pueblo se sienten observados. Las noticias sobre desapariciones se convierten en tópico de sobremesa, y la frase vueltas cada 27 años resuena entre viejos corredores. Mick lo sabe, lo teme y lo ve. Este resurgimiento de asesinatos es la señal que Mick esperaba para contactar a sus antiguos amigos, para llamar a los perdedores. Porque lo que está ocurriendo en las calles de Derry no es algo que puedan dejar pasar. Lo saben en lo profundo, el monstruo está de vuelta. Y con él, la promesa rota de que nunca regresarían. El pulso del pueblo late de nuevo con el horror, impulsando la historia hacia la reunión inevitable. Derry no solo sangra por las víctimas, sino por su propia memoria que se niega a morir. En 1984, mientras las desapariciones vuelven a sacudir Derry, Mick Hanlon, quien nunca quiso, o pudo, marcharse, siente que el pueblo respira confusión y miedo. Él, el bibliotecario y guardián silencioso de la memoria, ha observado cómo los demás perdedores se borraron a sí mismos de este horror. Pero ahora, sabe que es hora de despertar su promesa, si eso regresa, nosotros también. Esa promesa, hecha en un hueco del bosque casi 30 años atrás, pesa hoy sobre Mick como una deuda de sangre. Derry sangra otra vez, y él comprende que no puede enfrentarlo solo. Así empieza su llamada, saca su vieja guía personal, la libreta donde anotó los nombres de todos, junto con sus direcciones, teléfonos, incluso sus marcas de infancia. En esa libreta, cada línea es un puente con el pasado. Primero marca el número de Bill Denbrough, ahora un exitoso escritor. La llamada suena en un sillón elegante, en una casa lejos del miedo, de una vida aparentemente serena. Sin embargo, al contestar, Bill siente ese clic en el pecho, Mick, tengo que volver. La voz de Mick no necesita más explicación, la promesa está viva en el tono, es un faro que atraviesa años y olvidos. Luego está Beverly Mars, quien escucha el mensaje en su hermoso departamento, rodeada de bocetos y telas. El silencio se rompe con las palabras mecánicas de Mick, Derry vuelve a sangrar. Necesitamos que regreses. Beverly deja caer el pincel. La vieja memoria revive, la sangre en el baño, la promesa, las cicatrices invisibles. Ella comprende que, sin saberlo, su vida dependía de este llamado. Richie Tozier, al otro lado de otra ciudad y otro canal de radio, recibe el mensaje en medio de una transmisión con público.
El humor desaparece al instante. Sus pasos, que antes gritaban seguridad, ahora retumban con un miedo conocido. Tengo que volver, dice, reticente, pero decidido. Eddie Casbrack, con su rutina diaria de pastillas y ansiedad controlada, ve el teléfono vibrar y su pecho se aprieta. Mike le habla de las muertes, de la promesa. Eddie asiente con un nudo en la garganta, quizás el mismo que lo frenó en la infancia. Pero ahora, ese miedo no lo detendrá. Ben Anscombe, arquitecto exitoso, encuentra el mensaje en medio de planos y proyectos. Mike le recuerda la promesa, y en un segundo, Ben ve otra ciudad, la ciudad bajo su piel, construida de recuerdos, de aquel grupo de niños. Volveré, dice con voz suave, firme, emocionado. Stan Uris, el contador, recibe el llamado en su oficina meticulosamente ordenada. Durante un instante, sus dedos se paralizan, su mente fría se quiebra. Mike le recuerda el pacto. La lógica de Stan titubea frente a algo que no debería existir. Estaré allí, responde, aunque no entiende del todo por qué lo hace. Estas llamadas no son una simple comunicación. Son un despertar emocional, un rezo colectivo que rompe el silencio impuesto por el olvido. Mike, con cada número marcado, restablece los lazos del Club de los Perdedores, reúne de nuevo a sus 7 fragmentos de infancia. Y lo hace sin rencor, sin reproches, solo con una urgencia amorosa, la promesa que ellos mismos forjaron, la promesa que Derry intentó borrar. Finalmente, tras la última llamada, Mike apaga la libreta y siente, por primera vez en décadas, que no está solo. La promesa está viva. Los perdedores están en camino. Y el mal que acecha bajo el pueblo empezará a ser desafiado de nuevo. Un aleteo de inquietud recorre la autopista que lleva de regreso a Derry. Uno por uno, los perdedores llegan a su ciudad natal, Bill, Beverly, Richie, Eddie, Ben, Stan, cada uno cargado con su vida adulta, sus sombras y triunfos, sus elecciones y olvidos. Pero en cuanto se cruzan por esa línea invisible que separa el pueblo del resto del mundo, algo cambia. El aire se vuelve denso, la memoria aguza sus bordes, y los nombres de aquel verano regresan como un río subterráneo que amenaza con desbordarse. Bill es el primero, pisa la acera familiar y nota que todo está igual, pero él ha cambiado. Su éxito como escritor no lo salva del temblor que le recorre el pecho. Ve el parque donde creció y recuerda fragmentos de sangre, de promesas. Los pasos lo llevan casi sin pensar hasta la vieja casa de los Denbrough, donde su madre ya no vive, y sin embargo, él siente que sigue allí, esperándolo con esa mirada que ya no puede sostener. Beverly llega en su nuevo auto de lujo, con la coraza de una vida reconstruida. Pero al ver la librería donde trabajó Mike, las puertas se le cierran por dentro. Recuerda la sangre en el baño de su infancia y el pacto que hicieron sin saber del todo. Al cruzar ese umbral, deja caer una lágrima. No lloran sus recuerdos, sino su cuerpo que aún siente, aunque la mente lo haya olvidado. Richie aparece con una libreta de chistes y grabadora bajo el brazo, como si el día de su infancia aún fuera un escenario. Pero cuando se topa con la calle principal, la risa se atora. El humor se convierte en un comentario nervioso, una forma de no admitir el vértigo de volver al punto de partida. Eddie, con su semblante pálido y manos temblorosas, ha llegado con una maleta de vitaminas y pastillas. Al pisar la acera frente a la farmacia donde compraba su inhalador, el tic en su ojo estalla. No es solo un medicamento olvidado, es el símbolo de un miedo que no se ha ido. Ben, tímido en su infancia, ahora llega acompañado de una carpeta con planos y proyectos. Camina frente a la biblioteca municipal y sus piernas pierden firmeza. Esa construcción que levantó en su mente vuelve a ser real y dolorosa. El refugio, el grupo, la infancia que él quiso proyectar fuera de su cuerpo y dentro de sus edificios. Stan, meticuloso y controlado, entra por la misma calle donde exploró los túneles. La lógica no puede contener lo que su cuerpo recuerda, el hedor de la alcantarilla, el frío en las manos, el sonido de su propia respiración entre los adoquines. Se detiene, cierra los ojos, y siente como el orden se resquebraja. Y Mike, el primero y último en llegar, está esperándolos a todos en la biblioteca. Él ha sido el guardián de su pacto, el único que no se fue, el que siguió encontrando huellas de horror en las calles. Al verlos entrar, los ojos de Mike brillan con la mezcla de alivio y preocupación. Vinieron, dice casi en un susurro. Nadie responde, porque para ese momento, todos ya saben que no han regresado por un simple pacto de infancia. Han regresado por el horror, por esa ola de asesinatos y desapariciones que recorren Derry una vez más. El choque entre sus vidas adultas y lo que fueron de niños es palpable en cada gesto. El traje elegante de Ben, el auto de Beverly, la grabadora de Richie, la sobriedad de Stan.
Pero nada basta para contener los recuerdos que revientan apenas atraviesan el umbral. El reencuentro no es de risas o afirmaciones, sino de miradas que dicen, estoy aquí, a pesar de todo. Ese primer encuentro bajo el techo polvoriento de la biblioteca es un rito silencioso. Se miran, aún no se tocan, aún no hablan. Pero el silencio está lleno de preguntas. ¿Qué hemos sido? ¿Qué fuimos capaces de hacer? ¿Qué somos ahora? Esa respuesta está en sus gestos. Se acercan, se tocan los hombros, sonríen con una mezcla de ternura y miedo. Bill toma la palabra apenas, suave como un temblor, listos, y todos asienten. No hay abrazos largos ni discursos. En el silencio, se cumple el reencuentro. El pasado los reclamó, y ellos respondieron. El choque entre lo vivido y lo que creían haber dejado atrás se convierte en un lazo renovado. Ya no son niños, pero no han dejado de serlo. Y Derry, con sus casas, sus calles, sus secretos, los vuelve a reunir para que la historia siga andando. Después del reencuentro en la biblioteca, los perdedores sienten en el aire el peso del pacto que hicieron siendo niños. Aunque al principio dominan la cotidianidad, sus trabajos, sus familias, sus rutinas, muy pronto se desdibuja la barrera entre el presente adulto y aquel verano traumático en Derry. Y es precisamente el mal el que los desvela. Sus recuerdos, difusos, empiezan a reordenarse con la precisión de un ritual silencioso. Bill, aún entre papeles y manuscritos, siente como su imaginación comienza a alimentar ecos que reconoció hace décadas, pero que creyó enterrados. Aquella voz infantil. Georgie todavía susurraba en mis sueños, confiesa mientras lee un fragmento de su antigua novela. El recuerdo del barco de papel y del desagüe sangriento regresa con fuerza inesperada, y con él, la urgencia de cumplir una promesa olvidada. Beverly regresa por la noche a la vieja casa de su infancia, recorriendo cada habitación con el corazón encogido. Allí recuerda la sangre en el baño, la promesa hecha al grupo y la sensación de haber sido salvada por algo más grande que ella misma. La pared todavía tenía la vibra de lo que no se debe tocar, piensa, y comprende que el miedo es más real de lo que alguna vez creyó. Richie recibe una llamada anónima con risas que no le pertenecen. Aquella voz que lo acosó de niño reaparece ahora en su mente, burlona y sonora, sigue sin escapar, Tossier. Esa risa revive su infancia terrorífica y le obliga a detener su humor sarcástico. La comedia ya no basta, sabe que debe enfrentar algo que lo supera. Eddie, en su hogar lleno de orden y pastillas, oye un jadeo asmático en la madrugada. Cree que es su inhalador defectuoso, hasta que reconoce el sonido, es el aliento de eso. Su cuerpo, agotado del control que impone a cada rutina, tiembla de terror. Y sin vacilar, decide cumplir la promesa hecha 30 años atrás, aunque ya no recuerde completamente por qué lo hizo. Ben transita por una plaza donde una niña desaparece sin aviso. El parecido con las tragedias de su infancia lo sacude. La confusión y el miedo vuelven a su mente como si el tiempo no hubiera pasado. La plaza estaba manchada de silencio, se dice, y con eso entiende que no puede construir una ciudad sin enfrentar los fantasmas que la habitan. Stan, siempre tan racional, siente que su sistema ordenado colapsa. Al descubrir una nueva víctima, algo se quiebra dentro de él. Ese quiebre no es solo emocional, sino físico, el terror irracional lo invade. Y en ese momento comprende que el pacto no era una promesa vana, sino una salvación. Esa lógica que lo sustentó tantos años ya no es suficiente. El reconocimiento del mal no ocurre como una epifanía dramática, sino como un ensamblaje silencioso de visiones, sonidos y sensaciones. Cada encuentro con un fragmento de su pasado, un susurro, una sombra, una noticia, reforma su memoria y despierta en ellos una claridad punzante. Eso está de vuelta. El momento culminante ocurre cuando todos se reúnen en la casa de Bill. Compartiendo cuentos, astillas de recuerdo y murmullos temblorosos, reconocen lo que ya habían olvidado, que cada uno ha sido elegido, marcado, y que sus vidas fueron tocadas por algo que aún vive en Derry. No hay júbilo ni alivio, hay determinación y miedo en proporciones iguales. La decisión es tácita, van a luchar de nuevo, unidos por la historia que se niega a morir. Este capítulo marca el paso decisivo entre el olvido y la acción consciente. Comprenden que no regresaron para revivir el pasado, sino para enfrentarlo. Y aunque aún no han abierto los túneles, afinado estrategias o encontrado armas, en ese reconocimiento silencioso yace ya el germen del enfrentamiento que decidirá su destino. Una vez reunidos en Derry, los perdedores sienten que su promesa infantil debe traducirse en acción. Por eso deciden volver a recorrer espacios que marcaron su infancia, lugares donde el mal se hizo tangible, y donde esperarán encontrar pistas que expliquen cómo enfrentar de nuevo a eso. Primero, visitan la biblioteca pública donde trabaja Mike. Allí,
descubren que Mike ha estado investigando compulsivamente recortes de periódicos, diarios de desapariciones e informes antiguos que detallan patrones de violencia cada 27 años. La biblioteca, con su pasillo de vidrio entre secciones infantil y adulta, actúa como un símbolo del puente entre su infancia olvidada y la verdad que debe resurgir. atlasofwonders.com +3 en .wikipedia.org +3 stephenking.com +3 es.wikipedia.org. En esta etapa, los perdedores revisan archivos policiales y encuentran referencias al mismo sitio donde se enfrentaron a eso: el sótano de la librería, el estanque, el Berens. Ese rincón salvaje junto al río con su presa improvisada, y la casa de 29 Naval Street. stephenkingsit.weebly.com +2 en .wikipedia.org +2 atlasofwonders.com +2. En el Berens, reconstruyen con nostalgia la presa que construyeron cuando niños. Revisitarlo les provoca una mezcla de ternura y temor. Bill murmura: si estuviera aquí Georgie, diría que todo sigue igual. El barranco, entre maleza y tierra húmeda, retiene ecos de risas y voces terroríficas, un recordatorio de que también ese lugar fue testigo de su pacto. Pero el momento de mayor tensión llega con su paso por la casa de Naval Street. Abandonada, su estructura carcomida parece aún guardar el hedor de aquella primera visita como niños. Mike, con voz temblorosa, relata: aquí fue donde lo vimos por primera vez, donde supimos que no era un juego. El lugar, asociado a múltiples traumas infantiles, revive su miedo pero también su determinación. Es como tocar de nuevo el umbral del infierno. Más tarde, exploran el canal congelado junto al Parque Bassey, donde Ben lo vio transformado en monstruo. Esa escena fría, con el hielo resquebrajado, resuena en sus entrañas. Todos sienten ese frío interior que nunca se fue. Eddie confiesa: sentí el mismo pinchazo en el pecho que tuve hace 30 años. En ese instante, comprenden que no están aquí por nostalgia, sino para volver a enfrentar lo que los marcó. La recopilación de lugares no es un simple reconocimiento geográfico, es una investigación espiritual. Cada sitio abre una herida que sangra memoria. La casa de Naval, el canal, la biblioteca, el barranco, no son escenarios estáticos, sino piezas de un mapa emocional que les revelarán la extensión del mal. King usa estos recorridos para mostrar cómo los espacios guardan memoria, como en la psicogeografía, en la que los lugares atraen recuerdos y sensaciones, y donde el territorio mismo se convierte en narrador. En It, Derry no permite ignorarlo. Cada lugar inspeccionado refuerza la certeza del grupo: eso no es solo una sombra del pasado, sino una amenaza viva, conectada a esos rincones donde la infancia fue violenta. La etapa concluye con una escena simbólica: reunidos en la biblioteca, rodeados de recortes y mapas, trazan un plan. No es un plan táctico aún, es un pacto renovado: volverán al corazón del mal. Y saben que, para hacerlo, deben conocer cada recoveco de ese pueblo que los moldeó, contra su voluntad. Al retomar su presencia en Derry, los perdedores no solo encuentran un pueblo que parece dormido bajo una atmósfera inquietante, sino que eso mismo parece haber despertado con fuerzas renovadas. De inmediato, el mal comienza a manifestarse en formas aún más aterradoras que en su infancia, adaptándose a los temores profundos y actuales de cada uno. En la noche, cuando la oscuridad cubre las calles y las casas, eso reaparece con toda su habilidad para transformar sus terrores. En una de las primeras experiencias, Richie es atormentado por una aparición que toma la forma de sus peores pesadillas, cambiando figuras y sonidos para intensificar el horror. La forma de la criatura parecía cambiar con cada parpadeo, recuerda Richie, como si conociera todos mis temores más secretos y se regodeara en ellos. Este poder para metamorfosearse no solo es un juego macabro, sino una estrategia para quebrar la voluntad de cada uno. Por su parte, Beverly enfrenta visiones perturbadoras relacionadas con su pasado y el abuso sufrido, donde eso adopta figuras cercanas y lugares asociados a su trauma. Sentí que las paredes se cerraban, que las sombras me envolvían con la frialdad del recuerdo, dice Beverly, mostrando cómo eso sabe atacar tanto lo físico como lo psicológico. La manera en que King refleja esta agresión dual es un comentario potente sobre cómo las heridas de la infancia pueden resurgir con fuerza en la adultez, más peligrosas y difíciles de enfrentar. Mike, quien nunca dejó Derry, presencia fenómenos inexplicables que confirman que el mal sigue latente en la ciudad. Un encuentro en el sótano de la biblioteca lo confronta con sonidos y presencias invisibles que hacen palpable la sensación de amenaza constante. El silencio se volvió un grito que solo podía oírse en el pecho, describe Mike, acentuando la tensión de lo invisible pero tangible. Ben, recién llegado a Derry,
experimenta un encuentro con eso en la forma de una estatua que cobra vida, un símbolo que evoca cómo el mal puede surgir de lo cotidiano, de lo que parece inerte y seguro. La sorpresa y el terror lo hacen recordar su infancia, como si el tiempo no hubiera pasado y la amenaza estuviera siempre al acecho. En conjunto, estos nuevos encuentros no son solo sustos, representan un primer asalto del mal que ha crecido, y que esta vez no permitirá la inocencia como escudo. La atmósfera se carga de una mezcla de miedo y urgencia, porque cada forma que adopta eso es una llamada a no dejarse vencer. No importa en qué se convierta, dice Bill con determinación, lo enfrentaremos juntos, como antes. King usa esta fase para demostrar que el mal, en su esencia, es adaptable y personal. No hay un único monstruo, sino un reflejo de los miedos más profundos que cada uno carga. Esta idea recuerda a la figura del monstruo en la literatura clásica, como en Frankenstein, donde la bestia es también una creación del miedo y la ignorancia humana. Estos encuentros iniciales funcionan además como un recordatorio de que la amenaza está más viva que nunca, y que la niñez, con sus sueños y miedos, no es un refugio cerrado, sino un terreno que se debe revisitar para poder sanar y vencer. El terror no solo está en lo externo, sino en lo que llevamos dentro. A medida que los perdedores profundizan en la investigación sobre la oscura amenaza que asola Derry, comienzan a descubrir una verdad que trasciende todo lo conocido. Eso no es un simple monstruo o espíritu malévolo común, sino una entidad antigua, cósmica, cuya naturaleza desafía la comprensión humana. En sus conversaciones, los recuerdos olvidados y los fragmentos de conocimiento recuperados les permiten entrever que esta criatura proviene de un lugar lejano, más allá de la Tierra, un ser de otro mundo o dimensión. Mike, el guardián de la memoria colectiva del grupo, es quien aporta la mayoría de esta información. Con una mezcla de respeto y terror, explica que eso no solo ha estado en Derry por siglos, sino que la ciudad misma parece estar imbuida en una especie de pacto silencioso con la criatura. Derry no es solo su refugio, es su dominio, afirma Mike con gravedad. Aquí se alimenta, se oculta y renace, porque la ciudad misma está ligada a él de formas que apenas entendemos. Esta revelación pone en perspectiva la repetición cíclica del horror en Derry. Cada cierto tiempo, eso emerge para causar destrucción y alimentarse del miedo y la violencia, y luego desaparece para volver a su escondite. La entidad no es simplemente maldad aislada, sino un fenómeno que está integrado en el tejido mismo del lugar, como una sombra antigua que se proyecta sobre generaciones enteras. Los perdedores reflexionan sobre el impacto de esta verdad. No estamos enfrentando a un enemigo convencional, dice Bill, sino a algo que no pertenece a nuestro mundo, un ser que usa el miedo como arma, que se transforma en lo que más nos aterra. Aquí, King toca un punto profundo, la idea de un mal cósmico y alienígena, que recuerda a la mitología de horror cósmico de H.P. Lovecraft, donde lo desconocido y lo incomprensible son las fuentes más terribles del miedo. La comprensión de la naturaleza de eso lleva a un entendimiento más profundo de por qué el mal parece tan indestructible, tan inmenso y eterno. No es solo un monstruo que podemos matar con armas o fuego, explica Mike, es un eco de algo que existió antes de que los humanos siquiera pisaran esta tierra, y que seguirá existiendo después de nosotros. Además, se revela que la conexión con Derry es más que física. Hay fuerzas ocultas que mantienen a la ciudad como un punto de anclaje para eso. La ciudad es casi un organismo vivo, y eso su parásito más oscuro. Esta idea provoca en el grupo una mezcla de inquietud y determinación, porque significa que la batalla que tienen por delante es también contra un sistema entero, contra un legado maldito que ha marcado a cada habitante de Derry. King aquí ofrece una reflexión inquietante sobre cómo los lugares pueden acumular historia, memoria y energía, y cómo el mal puede arraigarse en un sitio más allá de la voluntad de sus habitantes. Es un concepto que conecta con la noción de lugares malditos en el folclore y literatura, pero llevado a un nivel casi metafísico. En conclusión, esta revelación sobre el origen extraterrestre y la íntima relación de eso con Derry intensifica la gravedad del desafío para los perdedores. No se trata solo de vencer un enemigo, sino de romper una cadena ancestral de horror que ha definido la historia de un pueblo y ha marcado sus vidas para siempre. Cuando los perdedores regresan a Derry, conscientes ya del mal cósmico que acecha su ciudad natal, no tardan en sentir el peso real y tangible de ese horror. No es solo una lucha intelectual o de memoria, la confrontación se vuelve brutal, tanto en el cuerpo como en la mente. La entidad, It, comienza a manifestarse de nuevo, atacando con una furia renovada que no solo les pone en riesgo físico, sino que despierta sus traumas más profundos y miedos enterrados. El primer contacto violento se siente como un regreso al pasado, pero mucho más intenso. Los perdedores enfrentan amenazas directas, golpes, persecuciones, ataques que ponen en peligro sus vidas. Pero, además, la batalla se libra en sus pensamientos y emociones. Cada uno experimenta pesadillas insoportables, recuerdos fragmentados que emergen para atormentar y debilitar su voluntad.
Sentí que el miedo me consumía desde adentro, más allá del dolor físico, recuerda Bill en un momento crucial, mostrando cómo la lucha es también interna. Estos ataques de It se basan en la capacidad de la criatura para transformarse en la manifestación exacta de lo que cada persona teme más. Por eso, enfrentan no solo monstruos físicos, sino imágenes y símbolos que resuenan con sus inseguridades y culpas más ocultas. Esta táctica, que combina el horror externo con la tortura psicológica, deja claro que la verdadera batalla es contra el miedo mismo. Stephen King explora así cómo el terror puede anidar en los recovecos del alma, no solo en las amenazas tangibles. Uno de los momentos más impactantes sucede cuando Richie, conocido por su humor, es confrontado por visiones que erosionan su coraza cómica. El miedo no tiene sentido del humor, reflexiona en su voz interna, revelando la vulnerabilidad que todos intentan ocultar. Esta escena es un ejemplo perfecto de cómo King mezcla lo cotidiano con lo terrorífico, mostrando que el mal acecha incluso en la apariencia más banal. Simultáneamente, la presión del enfrentamiento físico y mental empieza a resquebrajar las relaciones del grupo. Los recuerdos, aunque les dan fuerza, también son fuente de dolor y desencuentros. La confianza se pone a prueba ante la incertidumbre y la amenaza constante. Sin embargo, es en esa fragilidad donde también surge la fortaleza de la amistad, pues a pesar del miedo, siguen juntos, recordando su pacto y su lucha compartida. Este doble enfrentamiento, externo e interno, refleja una idea profunda. No se puede vencer a It sin antes confrontar el propio miedo. King, con su maestría, utiliza esta dinámica para profundizar en los personajes, revelando sus temores más humanos y reales, haciendo que el monstruo sea tanto un enemigo tangible como una metáfora del miedo que todos llevamos dentro. El terror, entonces, no solo es algo que te pasa, sino algo que se lleva dentro y que puede paralizar o liberar. El verdadero monstruo no es solo el payaso, sino lo que vive dentro de cada uno, sugiere la narrativa, abriendo una reflexión sobre la naturaleza del miedo y la valentía. En resumen, en esta etapa de la novela, la confrontación con It se vuelve ineludible y desgarradora. Los perdedores ya no solo luchan por sus vidas, sino por sus almas, enfrentando ataques que los desnudan y los desafían a superar el horror más allá de lo físico, en una batalla que es tan espiritual como violenta. Al llegar al momento culminante, los perdedores comprenden que la fuerza más poderosa contra It no está en armas, ni en la suerte, sino en la unión que han cultivado desde su infancia. Esa hermandad, forjada entre juegos, miedos compartidos y promesas hechas con sinceridad, se vuelve el verdadero escudo frente al mal. Stephen King nos recuerda que la amistad es el lazo invisible que une a los valientes, una verdad que resuena en cada acción y pensamiento del grupo. Durante la batalla final, que no solo es física sino también espiritual, la confianza entre ellos se convierte en el arma más afilada. Sin esa confianza, sin la seguridad de que no están solos, el peso del miedo podría haberlos derrotado mucho antes. Nos necesitábamos unos a otros más que nunca, porque solos éramos frágiles, pero juntos éramos invencibles, dice uno de ellos, capturando el espíritu que impulsa a enfrentar el horror más terrible. Cada miembro aporta una pieza fundamental, no solo sus habilidades, sino también la certeza de que alguien más está ahí para sostenerlos en los momentos de duda y desesperación. Este sentimiento colectivo genera una fuerza que trasciende lo físico. La batalla se vuelve un ritual donde la amistad se prueba y se fortalece, una danza de valentía y esperanza frente a la oscuridad. King ilustra cómo el vínculo del grupo logra reducir el poder de It, que se alimenta del miedo y la soledad. Cuando la oscuridad nos atacaba, nuestras voces unidas eran como un faro, una luz que It no podía extinguir. Este simbolismo subraya la dimensión casi mística de la amistad verdadera, capaz de desafiar incluso las fuerzas más ancestrales del mal. En un sentido más profundo, esta unidad también representa el triunfo del amor humano sobre el horror. La batalla no es solo contra un monstruo, sino contra todo lo que divide y aísla al ser humano, el miedo, la desconfianza, la indiferencia. Por eso, el pacto que hicieron años atrás, esa promesa de volver y no abandonar a los demás, cobra sentido pleno, es la alianza del corazón que les permitirá sobrevivir. Este capítulo también nos invita a reflexionar sobre la importancia de las relaciones en momentos difíciles de la vida. En muchas culturas y filosofías, el lazo comunitario es esencial para superar crisis personales o sociales. Aquí, King lo ejemplifica en su máxima expresión, en un combate donde la esperanza brota de la solidaridad. En definitiva, la batalla final muestra que, ante el mal, no hay mayor poder que la unión sincera. Los perdedores demuestran que cuando el miedo se enfrenta acompañado de amistad y confianza, la oscuridad comienza a ceder. Porque en la amistad verdadera reside la fuerza que puede cambiar destinos y derribar monstruos, concluye la narrativa, dejando un mensaje universal de coraje y fraternidad. Después de reunir fuerzas y reafirmar su vínculo, los perdedores se preparan para el paso más peligroso,
entrar directamente al mundo interno de la criatura, esa dimensión oscura que habita bajo Derry. Lo hacen no solo con armas físicas, como fuego, símbolos rituales o recuerdos poderosos, sino con un ritual que definen como un viaje al corazón del miedo. Primero, deben acceder a la grieta luminosa en el subsuelo, una abertura en los túneles brillantes que lleva directamente hacia la presencia central de eso. El grupo se reúne en círculo, recostando sus manos sobre los hombros de otros, y repite una frase que Mike enseñó: tenemos que estar juntos, de verdad. Así, con la respiración suspendida y las linternas apagadas, dan el paso al vacío, un túnel de oscuridad moviente, como una garganta viviente que lo succiona hacia el interior de la criatura. Dentro, la realidad se disuelve, el aire es denso, casi sólido, las paredes parecen palpitar. Luces frías y líquidas fluyen bajo sus pies, y el eco de voces rotas, de risas infantiles y gritos de dolor, los envuelve. Cada uno siente que está en un mundo interior, un reino del horror primitivo del cual no hay vuelta. Era como entrar en el útero de la criatura, describe Bill con voz temblorosa, un lugar de oscuridad, memorias y maldad, donde ya no éramos humanos. Mientras avanzan, las sensaciones se intensifican. Richie siente que el piso vibra con su risa distorsionada. Beverly percibe el hedor de su propio trauma infantil. Eddie siente como si un brazo invisible apretara su pecho con la fuerza de todos sus miedos. Este viaje no es solo espacial, sino espiritual. Cada paso es una inmersión en su propia psique, porque el mundo de eso no está separado de sus temores, sino tejido con ellos. En el núcleo de ese mundo primigenio, encuentran un lugar con apariencia de caverna profana, lleno de fragmentos de niños perdidos, muñecos rotos y globos opacos. Al centro, una fuente de luz roja vibra como un corazón maligno. Esa luz, explican Mike, con el pulso en la garganta, es el centro de poder de la criatura. Allí deben pronunciar un ritual de recuerdo compartido, decir en voz alta que los une, que no les permite rendirse, que nombre les da poder sobre el miedo. Cada perdedor dice algo: nuestra amistad, la promesa que hicimos, nuestro coraje. Y al decirlo, la caverna tiembla. La luz parpadea, y la presencia oscura se retuerce como si la voz humana fuera su antídoto. Esa tensión, entre la oscuridad cósmica y la fuerza del vínculo humano, es el núcleo del ritual. Enfrentarlo no es destruirlo, sino debilitar su dominio a través del poder compartido. En ese momento, la dimensión oscura se colapsa. El túnel tiembla, el aire se aclara, y los perdedores sienten que emergen, no del suelo de Derry, sino de las profundidades de su propio ser. No es una victoria clara, pero sí un paso crucial. Han demostrado que el mundo de eso puede ser herido, por más que le duela la realidad. Este pasaje central resume la idea casi espiritual de que para enfrentar el mal hay que entrar en él, conocerlo de adentro, y hacerlo acompañado. No es una hazaña de héroes solitarios, sino un rito de comunidad, de memoria y de amor. Stephen King convierte esa inmersión en metáfora. Para superar lo que nos devora, debemos descender al interior del miedo, juntos, y emerger con la fuerza de haber sido vistos, sostenidos y recordados por otros. Tras atravesar la dimensión oscura de eso, los perdedores emergen al núcleo pulsante del mal, la forma real de la entidad. Allí, en un espacio sin contornos conocidos, enfrentan al horror primigenio de una criatura ancestral, sin máscaras ni disfraces, cuyos orígenes cósmicos y monstruosos irradian en cada lapso de su forma. El lugar se describe como un vacío infinito de materia viva y voluble, un fluido negro con vetas lumínicas. Esa sustancia, como una amalgama de carne oscura y energía arrastrada por corrientes imposibles, parece respirar con ritmo propio. Aquí no hay Pennywise, ni payasos. Solo un ser titánico cuya forma verdadera trastorna la realidad. Cada una de sus protuberancias, cada una de sus texturas parecen cobrar vida por sí solas, moviéndose en un flujo insano. Cuando el grupo se acerca, el aire vibra y se escuchan ecos, no de voces, sino de realidades distorsionadas. Bill da un paso adelante y, con voz firme, dice: sabemos quién eres. Sabemos qué eres. La frase los une y, por primera vez, logran imponer su realidad humana sobre esa materia indescifrable. Entonces comienza el enfrentamiento literal. El grupo lanza al centro llamas, recuerdos, símbolos de amistad. Cada uno repite en voz alta lo que le da fuerza: somos nosotros juntos, no nos separarás. Y la forma vibra, tiembla, se resiste. Es una batalla contra la negación más absoluta. La entidad quiere borrarlos, absorberlos, anularlos. Pero mientras mantengan su vinculación, su voz colectiva, logran desarticular esa masa oscura. Eddie, recordando el barco de George, arroja una réplica de ese barco hacia el centro pulsante. El objeto, cargado de memoria y amor infantil, sobresale dentro del horror, hiriendo la forma.
Esa acción es simbólica y efectiva, el amor vuelve a ser un arma. A cada herida que provoca su vínculo, la forma de eso se desconstruye, se fragmenta. Otros símbolos duros aparecen, un trozo de foto en blanco y negro, un trozo de metal con nombres grabados, y cada objeto hundido en su sustancia demuestra que, aunque cósmico, el ser solo puede existir si devora su mundo. En un crescendo final, el grupo repite su pacto de infancia: si regresas, regresaremos. Esa fuerza declarativa, pura, resuena y provoca una sacudida brutal. La forma se desintegra, no arde como fuego, sino que se deshace como residuo en el agua. La sustancia vuelve a ser fluida, sin vida. Y los perdedores se encuentran de nuevo en un túnel, el fin del viaje, pero también el principio de la calma. Al salir de ese lugar, extenuados pero unidos, saben que han ganado algo que va más allá del triunfo físico. Han vencido al miedo que los aniquilaba, al mal que amenaza con disolverlos. Ahora, la forma de eso ya no existe. Antes de enfrentarse a la forma primigenia de eso, cada miembro del club de los perdedores se ve obligado a enfrentar individualmente sus traumas más íntimos. Este proceso es vital. Para vencer al monstruo ancestral, primero deben vencer al miedo dentro de sí mismos. Cada uno enfrenta aquello que eso usó para herirles, y así desmantelan su poder sobre ellos. Bildenbrough inicia el proceso con el trauma más profundo, la muerte de su hermano George. En un momento decisivo, recuerda el barco de papel que fabricó para él y repite en voz alta: no fue tu culpa, George. Esa frase, cargada de dolor y redención, resuena en el túnel oscuro donde eso pretende aplastar su culpa. Bill comprende que ese remordimiento ha sido su jaula, y al liberarse, debilita la influencia de la criatura. Beverly Marsh revierte el miedo que la acompañó desde niña, el trauma del abuso de su padre. En el enfrentamiento, ve la figura de su padre encarnada por eso, pero en lugar de huir, grita hacia el centro de la oscuridad: no eres él. Su voz es un acto de rebelión, de vida, y ese acto rompe la proyección del mal. Richie Tozier, el comediante que usaba las risas como escudo, enfrenta su miedo a ser invisible. Eso adopta formas que ridiculizan su talento. Richie se queda firme, dice su nombre en voz alta y declara su peso: soy Richie Tozier, y mi voz importa. Al hacerlo, su risa pierde el matiz de miedo y se transforma en fuerza, debilitando la ilusión. Eddie Kaspbrak, marcado por la hipocondría y el miedo a la fragilidad física, se encuentra en un túnel que reproduce sus ataques de asma. Controla su respiración, se impone con voz firme: estoy bien. Yo controlo mi cuerpo. Esa autodeterminación, ese rechazo al pánico inducido, hace que eso retire su mano opresora. Ben Anscombe, que vivió entre burlas por su peso, se enfrenta a su reflejo en un charco de sangre estancada. Lo mira y dice: soy suficiente, y la superficie se aclara. Así recupera su confianza y el monstruo retrocede, perdiendo el poder sobre la inseguridad de Ben. Stan Norris es el más frágil frente al horror irracional. En la caverna, percibe símbolos de caos. Sostiene su corazón, respira profundamente y pronuncia: yo soy orden, yo soy calma. En ese instante, vence al terror que lo paralizaba y logra mantener su presencia. Mike Hanlon, aunque no se alejó de Derry, debe enfrentar su culpa por no haber salvado a sus amigos antes. Ve imágenes de destrucción y se dice a sí mismo: cuidé la memoria para que nunca la olvidaran. Estoy aquí por todos. Esa aceptación de su papel le da la fuerza necesaria para sostener el lazo del grupo. Este paso no solo es narrativo, sino casi terapéutico. King nos muestra que enfrentar el mal exige mirar de frente lo que nos destruye por dentro. Al renunciar a sus culpas y miedos, los perdedores desarmaron el poder que eso había sembrado en ellos. Al final de esta fase, cada uno de los 7 emerge con una armadura interna reforzada. Ya no son víctimas del horror infantil. Han transformado sus traumas en ventanas hacia la libertad. Y es ese cambio los que convierte la batalla final en algo más que una lucha contra un monstruo, es el triunfo de la sanación colectiva. Con la fuerza colectiva despertada y el mal primigenio debilitado, los perdedores avanzan hacia el momento culminante. La presencia oscura y fragmentada de eso se debilita, pero no desaparece. Lo que sigue es un esfuerzo de amor y determinación que exigirá sacrificios en carne y espíritu. La victoria comienza cuando todos concentran su energía en el núcleo de la criatura. Cada uno repite en voz alta el nombre del grupo, la promesa y lo que representa su unión. En un pasaje cargado de tensión: esto es para nosotros, para todos los que éramos y somos, dice Bill con voz firme. A medida que su voz resuena, la masa oscura se desintegra en fragmentos iridiscentes, como ceniza cósmica. Pero la victoria no es Sinon que se ganó con sangre, esfuerzo y deuda. Eddie Kaspbrak,
al consumir el aire brumoso del ritual, colapsa repentinamente. Sus antiguos temores vuelven, y su cuerpo, agotado, queda al borde del colapso. Beverly corre a su lado, recordando la fragilidad que lo acompañó desde niño. Su respiración se detiene por un instante, y toda la contención de su pacto casi naufraga. Apenas lo reaniman, se abraza a él y, en ese abrazo, queda plasmado el costo emocional de haber enfrentado su miedo físico. Stan Uris, en un momento de choque interno, cae al suelo tiritando. Su mente racional choca con el caos de la batalla. Bill y Richie lo sostienen, mientras él intenta recobrar la compostura. Cuando al fin logra incorporarse, su mirada tiene algo indecible, una mezcla de aterrador cansancio y un leve asombro por haberle ganado al horror irracional. Richie, cuya risa fue su salvavidas, sufre un ataque de pánico cuando percibe un eco residual de la voz monstruosa. Sus pulmones se tensan, su humor se asoma quebrado. Pero Beverly, con firmeza, le recuerda, estás aquí. Estamos juntos. Y esa palabra, juntos, lo devuelve de nuevo al círculo de luz. Ben Anscombe, en un acto definitivo, arroja el manuscrito con la carta que escribió soñando con Georgie. En ese gesto, libera una carga emocional por todos los desaires que sufrió. Sus lágrimas no solo marcan la limpieza de su alma, sino el costo de romper el daño que lo ligó al dolor. May Canlon, quien mantuvo vivo el recuerdo de todos, cae a apoyarse el pulso del ritual. Siente un adormecimiento en el pecho, contacto directo con el espíritu del pueblo de Derry, como si la ciudad entera se desplazara por él. Es doloroso y revelador. Sabe que, al proteger la memoria, se sacrificó manteniendo un vínculo que consumía su tranquilidad. En ese éxtasis colectivo de victoria, pierden algo, la inocencia que creyeron recuperar, la imagen pura y sin marcas de infancia. Porque al derrotar a eso, también enfrentaron la brutalidad del mundo y la fragilidad humana. Y aunque vencieron, lo hicieron cargando cicatrices que nunca se borrarán. Cuando emergen del subsuelo, exhaustos, algunas voces no pueden pronunciar más que un simple término. La respuesta no es celebratoria. Es una exhalación profunda, un silencio roto por suspiros agotados y miradas que dicen, estamos vivos. Bill cierra los ojos un instante y dice, ha terminado. Ahora, ¿qué haremos con nosotros? Esa pregunta queda en el aire, porque la batalla puede acabar, pero las heridas podrán acompañarlos para siempre. Tras el agotador y traumático enfrentamiento final, los perdedores emergen a la superficie en silencio. No hay aplausos ni reconocimientos públicos, el triunfo es íntimo, privado, casi sagrado. El aire de Derry los recibe con una quietud distinta, como si el pueblo mismo contuviera la respiración, reconociendo que algo ha cambiado para siempre. Bill, aún con el peso de la letra final en la garganta, mira a sus amigos y susurran, hicimos lo que debíamos. Cada uno asiente en silencio, con los ojos enrojecidos por el esfuerzo y las lágrimas contenidas. No hay besos ni abrazos largos, sino un pacto renovado con el dolor y la esperanza. Beverly, marcada por el abuso, observa sus manos. Sabe que aquellas heridas no sanarán del todo, pero siente algo nuevo, la dignidad del superviviente. Mueve los hombros y dice, me llevo su fuerza, no su miedo. En esa frase hay una afirmación de continuidad más allá del trauma. Richie mantiene su humor en un hilo agradecido. En lugar de chistes, regala una sonrisa auténtica, una que refleja el alivio de encontrar su voz de nuevo, no la voz de la farsa. Nos reímos, sí. Pero también vivimos, piensa, recuperando parte de su ser infantil. Eddie toca su pecho, donde el miedo al asma y a la fragilidad lo habían acompañado durante años. Ahora sabe que puede respirar por sí mismo, sin necesidad de mascarillas simbólicas. Su victoria es más silenciosa, pero no menos potente, es un acto de libertad. Ben se despide de Derry con una mirada nostálgica. Lleva consigo una semilla de reconciliación, construir ciudades exteriores, pero también interiores. Su victoria es la libertad de su cuerpo y la reconstrucción de su amor propio. Stan, cuya lógica había sido su refugio, sonríe por primera vez desde el túnel. Comprende que no todo debe tener sentido para ser real y valioso. Su triunfo es aceptar el caos sin ser devorado por él. Mike, el guardián del recuerdo, se queda el último. Observa a sus amigos marcharse, uno por uno, con la certeza de que Derry los llevará en su memoria. Él se queda para proteger el lugar que tuvo que herir para salvar. En este epílogo no hay escenas épicas ni discursos triunfales, sino despedidas llenas de hondura y de verdad. King nos muestra que vencer al mal es también aprender a convivir con las cicatrices, con lo que permanece incluso cuando caen las risas o el humo se disipa. La victoria es amarga y bella, hecha de ausencias y de memorias compartidas.
Cada perdedor se va con un pedazo de Derry dentro, sabiendo que su amistad y su promesa fueron su salvación. Hemos seguido su historia desde la infancia hasta la victoria final, y aquí termina con una despedida cargada de emoción, madurez y esperanza, con la sensación de que, aunque separados de nuevo, su vínculo ya no puede romperse. Tras la victoria que supuso enfrentarse al mal ancestral de Derry, los perdedores se adentran en el regreso a la normalidad. Pero esa normalidad ya no es la misma. Tiene grietas que dejan pasar la luz del horror superado y dejo de cicatrices emocionales. Ahora comienzan un proceso de reconstrucción, tanto individual como grupal. Bill Denbrough vuelve a su hogar con la convicción de que su próximo libro será diferente. Esta vez escribo para sanar, no para asustar. Esa frase marca el cierre de su arco, de niño atormentado por la culpa de George, a adulto que emerge con la voz sanadora de escritor. Su casa, llena de recuerdos de infancia, se convierte en refugio y taller, un espacio donde el trauma puede ser revisitado, pero sin dominarlo. Beverly Marsh regresa a su atelier con una nueva mirada. Las marcas de su pasado ya no definen su arte, sino que le infunden autenticidad. Comienza una serie de vestidos que evocan fuerza y ternura, como si con cada puntada remendara su alma. Ya no corro del espejo, ahora lo uso para contar mi historia, reflexiona en un pasaje íntimo. Richie Tozier retoma su programa de radio, pero incorpora en sus monólogos un tono más cercano, más personal. Su voz ya no es solo diversión, tiene confesiones de valor. Usa el humor para conectar, no para evadir. Descubrí que reír también puede ser lento y real, comenta en un episodio especial en el que habla del miedo y la amistad. Eddie Kaspbrak sale de su prisión de supervisión médica. Suspende la mayoría de sus pastillas y respira sin inhalador frecuentemente. Ahora vive con control, no con temor. Lo vemos caminando por un parque sin anticiparse a la panza cerebral del asma, y su calma se convierte en un triunfo silencioso. Ben Anscombe cambia de ciudad para abrir una pequeña galería de arquitectura y diseño. Su proyecto estrella es una biblioteca de Derry, que él considera un homenaje a Mickey y a sus memorias. Cada plano que dibuja lleva una nota, para los que construyen su vida tras el miedo. Así cierra su círculo, desde el niño señal de burla al arquitecto que reconstruye su identidad con arte. Stan Uris regresa a su familia con desapego. Descubre que la lógica, aunque útil, no basta para sostener la vida emocional. Empieza terapia, algo que en su infancia habría rechazado, y durante su primer encuentro dice, estoy aprendiendo que el caos no es enemigo, sino parte del mundo. Su reconstrucción es silenciosa, pero profunda. Mick Hanlon, el último en abandonar Derry, organiza pequeños encuentros anuales del grupo. Son reuniones íntimas, sin público, donde comparten un asunto fundamental, como siguen adelante. Él mantiene viva la memoria común, y así, como guardián, permite que la amistad siga sanando y no se desvanezca. Este retorno a la normalidad no es retorno al pasado, sino creación de un nuevo presente. Cada uno reconstruye su vida con las cicatrices del trauma, pero no son heridas abiertas, sino huellas de resiliencia. King nos muestra que, en la vida real, la recuperación tras experiencias extremas no es regresar, es reconstruir, que no es lo mismo que olvidar. El desenlace es esperanzador, la amistad sigue siendo el motor que les permite integrar lo vivido, y convertirlo en materia de crecimiento. Volver a casa no significa volver a ser los mismos, significa usar la cicatriz como recordatorio, no como prisión. Y esa capacidad de transformar el dolor en creación, eso es el triunfo verdadero. Al final de su viaje, tras vencer a eso, los perdedores se reúnen en un espacio de calma. Ya no están en lucha, sin embargo, saben que enfrentaron algo mucho más grande que un monstruo. En ese momento, la narrativa se vuelve reflexiva. ¿Qué es realmente eso? ¿Qué representa en cada ser humano y en la colectividad? Bill, con voz pausada y mirada serena, dice, eso es el miedo que vivió en nosotros, reconociendo que la verdadera amenaza no era un ser externo, sino los temores que abordaron con su presencia. Aquí King nos recuerda que en la vida real, el mal no siempre viene de fuera. Muchas veces somos nosotros quienes le damos vida al miedo, al odio, al desprecio. Beverly añade, eso se alimenta de la inocencia. En esa frase está la clave, la infancia, etapa de pureza y posibilidad, que también es precaria. Cuando esa vulnerabilidad no se protege, el mal encuentra huésped. En el mundo contemporáneo, y en la ciudad de Derry, la pérdida de esa inocencia no es un accidente, sino una apertura al horror. Richie comenta, no solo temíamos al payaso, temíamos que el miedo se volviera real. Ese temor doble, tan complejo, revela el síntoma de una sociedad que oculta su miedo bajo disfraces. Es una crítica silenciosa. Cuando la comunidad alienta la represión o el silencio,
el mal no solo aparece, se naturaliza. Mickey interviene con una reflexión más amplia. Eso es la sombra de Derry, pero podría ser la sombra de cualquier pueblo. Al decir eso, trasciende la historia de un pueblo ficticio. Estamos frente a la sombra colectiva, la violencia que se normaliza, los traumas que no se hablan, los ciclos de olvido que perpetúan heridas. Ben añade, es la prueba de que el mal no es solo algo externo, sino algo que ancla su morada en lo cotidiano. Esa observación resuena en la vida real, un país, una sociedad, crean monstruos en sus actitudes, en su indiferencia. Stan, en su ternura final, susurra, la oscuridad no puede con la memoria, ni con el amor. Con esa frase, la novela cierra su mensaje principal, eso solo es poderoso si olvidamos y nos distanciamos. La amistad, la memoria y la conciencia colectiva son las armas más poderosas contra el mal. En conclusión, el epílogo presenta a eso como un símbolo del miedo interior y colectivo, una presencia que prende en la infancia pero que persiste en la sociedad. Stephen King muestra, con sensibilidad narrativa, que el verdadero combate no es con un monstruo externo, sino con las sombras que nosotros mismos generamos. Y que erradicarlo exige memoria, vínculo humano y valentía para enfrentar lo oscuro dentro y fuera de nosotros. Mientras los perdedores se despiden y regresan a sus vidas separadas, el epílogo deja una puerta abierta. Aunque hayan vencido a eso, el mal no ha sido erradicado para siempre. La obra termina en un susurro lleno de cuidado y advertencia. El terror puede volver. Pero si regresa, ya saben cómo hacerle frente. Mick Hanlon, el guardián silencioso de la memoria, cierra el relato con una frase significativa. Mientras haya alguien que recuerde, eso no renacerá completamente. Su palabra implica que el mal se alimenta del olvido, de la ausencia de nombres y de voces. Si la gente olvida lo ocurrido, el ciclo se reinicia. Por eso su regreso anual al pueblo y esa chispa de memoria son más que simbólicos, son defensas contra la repetición. Bill reflexiona sobre la fragilidad de la conciencia humana, el silencio protege al monstruo. Con esto, subraya una lección profunda, incluso lo que creemos enterrado, si no hablamos de ello, resurge. William Golding hablaba del mismo efecto al describir cómo los horrores de la guerra se normalizan cuando nadie los nombra. King, en sintonía, nos advierte que la memoria activa es una forma de resistencia. El epílogo también sugiere, con sutileza, que hay generaciones nuevas en Derry. Las casas siguen en pie, los niños volverán a correr por las aceras, y el pueblo retomará su agenda cotidiana. Pero esa aparente normalidad puede ocultar la sombra del mal que acecha otra vez. Stan, en su despedida, dice, quizás no estemos aquí cuando eso despierte de nuevo, pero alguien tiene que recordar. Esa frase nos deja con una sensación agridulce, la victoria es real, pero frágil. Hace falta vigilancia permanente. King no muestra escenas de terror final, no cierra con un grito. El cierre es más bien un eco, un consejo compartido a través de los años. Así como la mitología judía enseña que el mal regresa si nadie pronuncia el nombre de Dios, en It, el mal retorna si nadie lo recuerda ni lo nombra. Y la valentía necesaria para enfrentarlo nace de la memoria de quienes ya ganaron una vez. Este epílogo no busca cerrar con un acto definitivo, sino con una llamada de atención. La victoria contra la oscuridad no es un punto final, sino un punto y aparte. La memoria colectiva, la valentía y la palabra pronunciada aluden a una responsabilidad compartida. Porque enfrentar lo que asusta no solo es cuestión de fuerza, sino de conciencia. Stephen King deja el mensaje claro, los monstruos pueden regresar, pero su poder se desmorona cuando la comunidad respira la verdad, nombra el miedo y mantiene viva la llama de la amistad y la memoria. It es mucho más que una novela de terror o una historia sobre un payaso maldito, es un complejo entramado que explora la infancia, el miedo y la sombra oscura que habita en el corazón de las comunidades. Publicado en 1986, It llegó en una época en que Estados Unidos atravesaba profundas transformaciones sociales y culturales. La década de los 80, marcada por la posmodernidad y el auge del neoliberalismo, también fue un tiempo en que el miedo colectivo a lo desconocido, a lo invisible y a lo reprimido se hacía palpable. En este contexto, King no solo creó un monstruo, sino un espejo que refleja las fisuras y las tensiones de la sociedad. Desde una perspectiva psicológica, la novela resuena con las teorías de Carl Jung sobre la sombra, ese aspecto oscuro y reprimido del inconsciente que cada persona y comunidad alberga. It es la manifestación literal y simbólica de esa sombra colectiva, un ser que toma la forma de los peores temores individuales, pero que también se alimenta del miedo social, el silencio y la negación. Esta idea conecta con obras como El guardián entre el centeno de Salimbe, donde la infancia también se muestra como un espacio vulnerable, lleno de miedos y pérdidas. A nivel literario, It dialoga con la tradición gótica y el horror cósmico de H. P. Lovecraft,
que sugiere la existencia de fuerzas ancestrales incomprensibles que acechan a la humanidad. Sin embargo, King agrega un elemento humanizador: la amistad, la memoria y el coraje colectivo son la verdadera fuerza que puede desafiar a la oscuridad. Esto lo distancia del pesimismo absoluto lovecraftiano y lo acerca a la narrativa de resistencia que encontramos en autores como Ray Bradbury o incluso Toni Morrison, quienes exploran cómo las comunidades se enfrentan y superan traumas históricos. En términos sociales, la novela captura la atmósfera de los pequeños pueblos estadounidenses, esos microcosmos donde el silencio sobre los horrores, ya sean abusos, violencia o prejuicios, facilita que el mal crezca. King no solo crea terror con criaturas sobrenaturales, sino con la indiferencia, el racismo y el acoso escolar, temas que siguen siendo tristemente vigentes hoy. Esto ofrece una lectura crítica y social, que trasciende la ficción para reflejar realidades dolorosas. Cuando It fue publicado, el público lo recibió con una mezcla de fascinación y temor. Muchos lectores se vieron reflejados en la nostalgia y el terror de la infancia, y valoraron la manera en que King abordaba temas profundos bajo la máscara del horror. Sin embargo, algunos críticos literarios lo vieron como excesivamente largo o con una prosa demasiado coloquial, y hubo debate sobre si el libro era más un fenómeno comercial que una obra literaria seria. A pesar de ello, It consolidó la fama de King como el gran narrador de los miedos estadounidenses y abrió camino para que el terror fuera considerado un vehículo válido para explorar temas complejos. En la actualidad, la novela sigue siendo un referente porque su mensaje es universal y atemporal: el mal puede estar siempre al acecho, pero la memoria, la amistad y la valentía son herramientas esenciales para resistirlo. En tiempos donde la polarización social y la desinformación crean nuevas sombras colectivas, It se lee como una metáfora potente de cómo el miedo, cuando no es nombrado ni enfrentado, se convierte en monstruo. Así, It no solo asusta, sino que invita a mirar hacia adentro, a reconocer los miedos personales y sociales, y a valorar la fuerza que tiene el recuerdo compartido y el vínculo humano para superar las oscuridades, sean reales o imaginadas. ¿Cuál fue tu miedo más grande de niño? ¿Crees que tus monstruos internos siguen contigo? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete para más análisis profundo sobre literatura y psicología. Porque a veces, el verdadero horror está justo dentro de nosotros.